Llegan nuevos, pues mi nombre es Caro Echeverry, soy una apasionada de compartir conocimiento y me he dado a la tarea de invitar a toda esa gente que es súper tesa para que también comparta su conocimiento. Esto es un café, Oscar. Es un café, cada uno tiene su cafecito, yo por aquí tengo el mío, es de un gran amigo, se llama Versos de Café, me mandaron dotación propia, entonces qué berraca dicha, tengo café para todos los jueves. Hoy tocó pola, muy bien, qué dicha. A ver, ¿usted qué se está tomando, Oscar? Una Coca-Cola. Muy bien, no se ve solo el No se fondo. ve. Bueno, le damos la bienvenida a Oscar Durán. Yo a Oscar lo conozco porque él trabajó con Mensajeros Urbanos y estuvo pues en la vicepresidencia del manejo del producto, como lo conocemos. Se me montó pues al bus para venirnos y contarnos todo su conocimiento. Les cuento un poco cómo funciona esto, Oscar. Aquí no hay verdades absolutas. Tampoco hay conocimientos absolutos. Estamos compartiendo el conocimiento y la experiencia que hemos aprendido durante tantísimos años, ¿cierto? Ya nos contás vos, pues, tu recorrido un poco. El micrófono lo mantenemos silenciado para respetarte, pues, como tu participación. Interrumpimos muchísimo porque hace de cuenta que nos estamos tomando un café en vivo y en directo y vos vas conversando y de repente la gente tiene dudas o complementa el conocimiento y pues vamos construyendo como ese ejercicio a medida que pasa. Si no nos sabemos la respuesta, está muy bien decir, no sé, pero investigamos y después les contamos. ¿Sí, okay? Y si alguien dentro de los chicos que están se la conoce, levanta su manito y dice, yo sé, y pues le abrimos el micrófono. Me están diciendo por aquí que no se escucha. ¿Todos escuchan? Creo que Lida tiene un problema con su micrófono, con su audio. Listo. Sí, creo que fue al principio que no. Listo. Entonces ahora sí, somos ya 30 personas conectadas, Oscar. Imagínate esta belleza. Bueno, súper. Como te quiere, que te vino aquí a escuchar. Presentate, ya saben tu nombre. Bueno, pues súper. Bueno, pues nada, feliz también de estar acá. Estos espacios, digamos que me parecen una nota. Yo soy de los que cree que, digamos, soy un convencido que el conocimiento es para compartirlo y pues al final, digamos que hacer productos, que es como mi expertise, hacer productos en digital, es literalmente eso, es compartir y es entender, como tú decías, que pues no hay verdades absolutas. Entonces, pues nada, feliz de estar acá. Yo pues soy Oscar Durán, digamos que llevo más de 13 años haciendo distintas cosas. Arranqué como, que es un lado oscuro de mi pasado, arranqué trabajando en consultoría estratégica y en banca de inversión, entonces hacía valoración de empresas y estructuraba modelos financieros y programaba modelos financieros. Y 4 años y medio, casi 5 años después de estar haciendo eso, pues realmente me cansé y empecé, digamos, como a trabajar en otras cosas. Entonces fui comercial, me fui para la banca, tuve la oportunidad, digamos, ahí como de tener un primer approach a los productos transaccionales. Después también me cansé en la banca y me fui para consumo masivo. Entonces en consumo masivo trabajé en marketing, trabajé en planeación estratégica, trabajé en planeación financiera. Y estando ahí, pues emprendí como hacia 2012, emprendí en un e-commerce. Después desarrollamos con un socio un wearable, que era como una manilla, hagan de cuenta, un botón de pánico. Entonces hicimos una aplicación que si uno se sentía en peligro y oprimía un botoncito que tenía en la manilla, pues le mandaba su ubicación en tiempo real a 5 contactos que uno podía registrar. Ahí estuvimos más o menos 3 años, nos quebramos, pues no quebrados, pero como que empezamos a escalar, algunas cosas no funcionaron y por unos temas personales, pues como que ya cerramos el negocio. Y después de eso, pues me fui otra vez para la banca
a trabajar en un proceso de transformación digital en uno de los bancos del Grupo Aval. Y ahí pues muchísimos aprendizajes, seguramente ahorita vamos a conversar un poco de eso. Y ahí llega a mi vida, digamos que un proyecto muy lindo que para mí, yo, y lo digo pues digamos como sin pena, me cambió la vida, que fue Movi. Seguramente ustedes han escuchado de Movi, una billetera digital para inclusión financiera. Y pues me fui para Movi, Que también es como una tarjeta de que, crédito. que también es una tarjeta prepago. ¿Sí? Y Movi llega a mi vida en un momento que estaba buscando justamente eso, o sea, como un proyecto desde cero, poder construirlo literalmente desde cero. Yo llegué a Movi cuando Movi era un PowerPoint, eran 50 diapositivas y había que hacerlo realidad y lo hicimos realidad. Entonces, pues fue muy bonito, fueron 2 años muy bonitos y después, digamos que ya estuve en Mensajeros Urbanos, como tú dijiste, y pues ahí manejaba todo el tema de desarrollo de producto, el equipo de tecnología y durante los últimos 6 meses el equipo de datos. Y desde hace un tiempo tomé la decisión de volverme a lanzar al agua extrañamente en medio de la pandemia y estoy emprendiendo en 2 proyectos, digamos que seguramente en algún punto los van a ver por ahí al aire. Genialísimo. ¿Y qué pasó después de Mensajeros Urbanos? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tenés también un proceso de como de charlas en torno al producto digital? Sí, entonces, digamos, estoy metido en varias cosas. Tengo mi empresa que se llama Extrategia. Es una empresa, algo así como una agencia de consultoría estratégica, donde lo que hacemos es tomar a las empresas que están en proceso de transformación digital o proyectos nuevos de emprendimiento, los ayudamos a diseñar los productos, los ayudamos a experimentar y a, digamos, como lograr product market fit y, y pues digamos que los ayudamos con las estrategias de crecimiento. Eso básicamente es lo que hago en Extrategia. Y por otro lado, pues estoy trabajando en unos proyectos de emprendimiento, estamos desarrollando con unos socios una aplicación para monetizar comunidades de vecinos y estamos trabajando con otros socios distintos, un proyecto muy bonito para acelerar startups e invertir en startups. ¿Qué es eso tan bacano? Pues bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos cae de perlas esta conversación porque nos decidimos a emprender y nos decidimos a organizar las casas y pues eso tiene un esquema. Habíamos prometido en la landing, prometimos Ajá. hablar del proceso de diseño de producto. Y pues vamos a empezar contando el inicio. Y es que las startups que conocemos que son muy famosas, esos elefantes blancos, nos han puesto la vara del diseño del producto muy alta. Entonces, hablemos un poco de eso, de dónde empezó como ese fanatismo por las startups, porque finalmente esos modelos startups fueron los que empezaron a traer el proceso y las metodologías y los métodos de diseño de producto al mundo del marketing, ¿sí? Entonces, contanos por ahí qué casos bacanos has visto, que no sea Rappi. Sí, sí, sí. Contanos qué casos bacanos has visto por ahí, como de sus metodologías que se volvieron exitosas y tal. Dale. Pues a ver, yo lo que creo con el fenómeno de las startups es que han hecho 2 cosas. O sea, hay algo muy positivo y es que como creo que nos han puesto a pensar distinto, ¿sí? Y a los que trabajamos en marketing o en desarrollo de producto, pues evidentemente nos han dado, digamos, como un mindset muy distinto, ¿sí? Muy, muy distinto. Entonces, como que nos han puesto a pensar en temas de experimentación, nos han puesto a pensar en temas de iteración cuando se construyen productos, en temas de probar antes de lanzar, y eso es muy positivo, ¿sí? Pero también creo que hay un lado como oscuro del mundo de las startups, y es que creo que nos han dado como esa sensación de que uno, levantar dinero es muy fácil, ¿sí? Y dos, de que todo pasa en medio del caos y el desorden, ¿sí? Y eso es algo que es muy común encontrar. La gente dice, no, pues que somos una startup, no tenemos que tener procesos. O somos una startup, no tenemos que contratar bien. O somos una startup y entonces porque queremos ir rápido podemos hacer las cosas como sea. Y no,
¿sí? Y digamos que no es tan así. Yo tuve la oportunidad en algún punto de mi vida de ir a un CMO de Google en Estados Unidos, y cuando uno empieza a ver los casos de startups, equipos de 10, 15 personas que están haciendo cosas impresionantes, uno empieza a entender que no hay tal desestructuración, no hay tal caos y no hay tal desorden. Claro, no son una gran corporación, pero pues son compañías que, aún manteniendo las metodologías ágiles y andando rápido, se preocupan mucho por determinados procesos. Seguramente no son los mejores en finanzas, no son los mejores, digamos, en operaciones y demás, pero por ejemplo los procesos de desarrollo de producto, los procesos de diseño y de investigación de usuario, son procesos muy bien estructurados, así no estén escritos en un Word o en un Google Docs. Son procesos muy bien estructurados. Entonces, y pues uno ve muchos casos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer Lyft, que Lyft es un competidor enorme de Uber, creo que de hecho ahora fue adquirido por Uber, pero pues una compañía que está en todas las ciudades de Estados Unidos, y por decisión estratégica decidieron no crecer en el mundo, ¿sí? En los próximos 3 o 4 años decidieron colonizar Estados Unidos. Pues seguramente ahorita en la pandemia no le están pasando bien, pero decidieron, digamos, colonizar Estados Unidos y quedarse en ese mercado y ser muy buenos en ese mercado, diferenciándose en producto y diferenciándose en servicio, ¿sí? Ahí Y tocas aquí un tema súper importante, y es que las compañías tan tradicionalistas, ¿sí? No se preocupan por reorganizarse en un escenario estratégico como este, dándole prioridad al producto, entendiendo producto como su sitio web, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí. uno entra a esos monstruos corporativos y unos sitios web que tienen de todo menos de transformación digital y menos de sentido común con el usuario, ¿sí? Y la gente erróneamente también ha ido pensando, y esto lo veo pues como en los días cuando uno investiga y tal, que la gente cree que es que innovar o el producto digital tiene que ser una app, y pues nada tan lejano de la verdad, ¿cierto? Contanos vos cómo lo ves. Sí, total. Yo creo que hay una mala concepción de lo que es la transformación, y hay una mala concepción de lo que debe ser digital en muchas empresas. Entonces, y uno se encuentra con eso a toda hora. Digamos, ahí está el ejemplo de la fila virtual, que es una defecio de la experiencia de usuario. Y qué pena, de verdad, si alguno de los que está acá. No, aquí le vamos a dar palo a todo. Hasta nosotros mismos Eh, vamos a dar palo porque la hemos embarrado muchas veces y está de bien. acuerdo, de acuerdo. Y es que creo que las empresas confunden la transformación digital con el canal digital, ¿sí? Y no se trata únicamente del canal digital. Digamos que parte del gran reto de los que hacemos producto o de los que estamos en este mundo digital es un poquito elevar esa discusión del producto. O sea, si uno compara, digamos, voy a poner de ejemplo a Rappi, pero me parece un ejemplo bueno en este sentido, y es, si uno compara la primera versión de la aplicación de Rappi, que eran unos rieles parecidos a los lineales no sé si se acuerdan, pero hace unos 3 4 años, eran unos rieles parecidos a los lineales de los supermercados. ¿Sí? Súper Sí, complejo de encontrar los productos y demás. Con la versión que tiene hoy, y con lo que utiliza hoy, bien o mal, pero con lo que utiliza hoy detrás de su producto, pues uno se encuentra al final, digamos, una concepción de cliente, ¿sí? Tiene un montón de problemas en servicio al cliente, y eso es evidente, pero en la experiencia del producto, en el 80% de la experiencia del producto, creo que han hecho un muy buen trabajo, porque están centrados en el cliente, no en resolver un canal, no en decir, necesito una página web, o necesito un e-commerce, o necesito un marketplace, ¿sí? Sino en de verdad, pensar los productos entendidos como un dolor. A mí me pasa mucho, yo soy mentor también, además de emprendimientos digitales en Appsco y en Torre Negra Accelerate. Y a uno le pasa mucho que cuando los equipos se presentan, le dicen, ¿usted qué está haciendo? No, yo estoy haciendo una página web. Pero, o sea, pero ¿cuál es su producto? No, mi producto es una página web. Entonces uno dice como, no, pero ¿cómo así? Ese es su canal, pero ¿cuál es su producto? ¿Cuál es el dolor que está resolviendo?
¿cuánta investigación le ha gastado? Y no me refiero a investigación de mercados, de esas tradicionales grandes. O sea, me refiero a cuántas veces ha sentado con su cliente o con su usuario potencial a preguntarle si lo que usted está pensando eso no es. Vale ¿Sí? la pena. Entonces creo que eso es lo que le está pasando a muchos, que están solucionando el canal, pero no están solucionando el dolor. Total, y eso nos empieza a dar el storytelling, pues, como de esta charla, y es que hay un proceso para construir un producto digital. O sea, hay un proceso con un método que tiene unos pasos, que Google por allá se dijo un día que había un design sprint y que son 5 días y que no sé qué, ¿cierto? Y mucha gente en el mundo le tiene pánico a estas metodologías porque a veces no son tan, llamémoslas, light para implementar. Por eso, una de las preguntas que nos surgió y que te la hice y que lo comentamos esta mañana en las redes fue, vení, si mi idea, yo tengo una idea, ¿cierto? Que no vale nada, es una idea, yo he visto por ahí una necesidad en el mercado o en mi comunidad, he visto que tienen este problema, hice como un pequeño análisis de los entornos, de las competencias y dije, está la oportunidad. Pero a medida que uno va analizando la idea, la va transformando con el paso de los días. Entonces, está bien uno iterar la idea o uno con el primer formulario que se le ocurre láncese a ver eso qué pasa. Que esa es una pregunta que uno se hace y que no sé si ustedes muchachos también se la hacen, porque desde marketing uno dice, no tenemos que ser perfectos, ¿sí? Pero sí tenemos que tener una idea que vaya a solucionar un problema de verdad, no lanzarnos por lanzarnos, ¿cierto? Sí, total. A mucha gente le da miedo la palabra proceso, ¿no? Entonces cuando uno dice proceso es como, uy, no, eso va a ser una documentación, 50 páginas de un documento de Word, no. Y digamos que yo soy convencido que la creatividad y todo lo que sucede alrededor de la creatividad se tiene que basar en un proceso, digamos, creativo. Construir un producto digital, pues digamos, involucra creatividad e involucra, digamos, de cierta manera algún juicio en el proceso. Y para mí el proceso son 4 pasos fundamentales. Y el primero es entender un dolor, entender que hay un dolor. Si uno ve el gran éxito, el crecimiento exponencial no se da porque yo tenga solamente mucho dinero para crecer. Se da porque el dolor es tan profundo, el dolor que yo estoy intentando resolver es tan profundo que la gente adopta una tecnología. ¿Sí? Hay un error muy grande cuando estamos emprendiendo y creo que nos ha pasado a todos. A mí me pasó y por eso seguramente el wearable no triunfó. Pero que uno se fija mucho en la tecnología. Entonces, yo quiero hacer algo con blockchain. Bueno, pero ¿cuál es el dolor que está resolviendo? La tecnología al final se adapta a lo que uno quiere hacer. Entonces, el primer paso es un poco como entender cuál es el problema, cuál es el dolor. El segundo paso es entender el arquetipo y es un poco entender quiénes son las personas. Espere porque esto se va a empezar a poner bueno. Espere. Dale, dale. Hablemos un poquito más del problema. Y es que hasta para uno detectar el problema hay una metodología. ¿Sí? Ajá. Y hay herramientas como por ejemplo el Model Business Canva, que ya va Sí. más enfocado a la propuesta de valor, pero yo lo traigo porque también desde ahí se puede resolver el tema de la pregunta de cuál es el problema que estoy resolviendo. ¿Vos qué metodología usás? Y yo sé que tenés un curso y que haces charlas y tal, pero a mí me gusta que la gente que se nos conecta pues tenga como eso muy claro, porque para todo lo que nosotros vayamos a hacer en digital hay un documento o hay un proceso o hay un paso antes del siguiente. Y hasta para uno saber cuál es el problema, hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Vale, pues yo uso mucho digamos, como dos metodologías, que es uno el perfil del cliente, que es como esa otra partecita de Osterwalder y de Yves Pignot del tema de la propuesta de valor, que ve un poco y entiende un poco a los seres humanos y a los usuarios como 3 dimensiones fundamentales, que son cuáles son los trabajos que hace, qué es lo que le duele y dónde, digamos, cuáles son las variables que lo hacen muy feliz. ¿Sí? Uno tiene que pasar, y cuando hacemos productos digitales sobre todo,
uno tiene que pasar de entender al usuario únicamente o al cliente como el que paga a entenderlo en su contexto, ¿sí? La gente que usa nuestras aplicaciones, que usa nuestras páginas web, está, digamos que no son robots, ¿sí? Son gente que está viviendo en un contexto, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene novio, novia, que le duelen cosas, que se tiene que coger 3 buses para ir al trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues uno las tiene que entender para entender dónde está el dolor, ¿sí? Entonces, uso esa y uso otra que es el mapa de empatía, que es muy parecida. Me parece que es un poquito más profunda a nivel de entender a la gente como seres humanos y no únicamente como clientes, que es un poquito frío. Eh, pero básicamente uso esas dos y molesto mucho, cuando, digamos, mis equipos lo pueden corroborar, molesto mucho siempre con el tema de entender quién es el que va a usar lo que estoy diseñando. ¿Quién es el que lo va a usar? O sea, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Tiene familia o no tiene familia? ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? ¿Ya lo vimos? ¿Hablamos con esas personas o no? ¿Sí? Una manera, y ese es el paso previo a crear el arquetipo, ¿correcto? Sí. Y ese paso me determina el problema. O sea, ¿qué de verdad es lo que yo le voy a resolver a ese man o a esa persona? ¿Sí? Sí, sí, porque me permite un poco como entender si sí existe el problema o no. Ah, eso está muy bueno. Entender si existe o no existe el problema, porque a veces esos problemas nos los inventamos con ganas de sacar productos que de pronto no van a pegar en el escenario. De Y acuerdo. yo tengo ahí una pregunta y es que todos esos modelos tipo startup o para diseño de producto, se los han ido llevando a procesos de marketing, lo que me parece fabuloso. Yo pues soy fanática de hacer esos procesos en marketing, eh, porque le da un espectro mayor a la estrategia, ¿sí? Y si te vas viendo, cada vez son más usados para definir estrategias de comunicación, de transformación, de todo, de todo. Entonces, me parece fenomenal. Muy bien. Entonces, ahora sí viene el arquetipo. ¿Para qué se hace un arquetipo? Listo. Entonces, básicamente uno hace un arquetipo para poder probar si eso que va a resolver existe en alguien. ¿Sí? Entonces, no, yo siento que, digamos, yo no sé si les ha pasado, pero yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de mentorear muchas startups que han intentado hacer cosas con los parqueaderos, ¿no? Entonces, todo el mundo ha querido, o sea, de verdad, he conocido más de 20 startups que han querido hacer algo con los parqueaderos, ¿no? Entonces, no, es que yo soy el Airbnb de los parqueaderos, yo soy el no sé qué. Y cuando uno va y valida, pues todos nos quejamos de los parqueaderos, pero nos encanta el modelo actual. Nos quejamos del costo, pero nos encanta que lleguemos y haya ahí un sitio y si nos encanta hacer fila, pues hasta virtuales ahora. ¿Sí? Entonces, digamos un poco, definir el arquetipo, digamos, nos ayuda a entender a quién le vamos a construir esa solución o a quién le vamos a construir la propuesta de valor. ¿Sí? Hace unos años me tocó, digamos, un proyecto de emprendimiento que quería hacer algo con personas, digamos, con adultos mayores, ¿sí? Y tenían, digamos, una propuesta social muy bonita, pero estaban empeñados en hacer una aplicación móvil, ¿sí? Entonces, cuando uno, digamos que validaba quién era el que le iba a usar, pues uno decía, pucha, berraco la adopción en ese segmento, en una aplicación móvil. ¿Sí? ¿Por qué no armamos algo en WhatsApp, donde ya hablan con sus hijos? ¿Sí? Entonces, digamos, tener un arquetipo le ayuda a uno a entender más adelante cuál es el producto que uno quiere construir y cuál es el producto que mi usuario va a poder usar. ¿Sí? Porque, digamos que construir producto no es únicamente la tecnología y no es únicamente el proceso tecnológico. Construir producto es poderle resolver un problema. ¿Cómo se lo resuelvo? Va más adelante. ¿Sí? Pero primero tengo que identificar quién tiene ese problema y validar que existe. Ok. ¿Y qué tiene un arquetipo? Más allá de una foto, de las características que ya dijiste arriba, que es como, bueno, una fotico ahí como para... Además, porque los arquetipos vienen de metodologías junguianas psicológicas y eso se ha ido Ajá. transformando de mundo en mundo.
de Sócrates en Sócrates, de Jung en Jung, de psicólogo en psicólogo y ahora de startup a startup. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que tiene un arquetipo que lo hace tan fundamental en este tipo de procesos? Pues, digamos, en resumen, tiene las características de las personas que uno quiere, digamos, como atender o a las cuales le quiere solucionar un dolor. Y es un poco quiénes son, en qué rangos de edad están, cuáles son las cosas que le duelen, cuáles son las cosas que lo hacen felices. ¿Sí? Básicamente son las características, porque de esas características es que uno después puede sacar la propuesta de valor, que de hecho es probablemente el siguiente paso de lo que vamos a hablar. Y es justo, digamos, como en esa descripción de la persona, de qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace, cuáles son sus trabajos, cuáles son sus dolores, qué música escucha, dónde se la pasa, cuál es su entorno, cuál es su contexto, es lo que le ayuda a uno un poco como después a construir. No es estático, ¿sí? Que es, digamos, otra pregunta que muchas veces tienen no solamente los emprendedores, sino los que hacemos marketing. Pensamos que porque hacemos un workshop y definimos que hay 3 arquetipos, entonces nos casamos con esos arquetipos 6 meses, ¿sí? A mí me pasó algo muy, muy chistoso y es que alguna vez tuve la oportunidad de estar en un evento de Google y entonces pasaron al frente a un tipo que era como el CMO de un e-commerce, ¿no? Entonces hicieron la pregunta, ¿ustedes cuántos segmentos de cliente creen que tenemos? Y pues la gente decía 2, 3, 4. Y el tipo levantó la mano y dijo, nosotros tenemos 88 segmentos Sí, diarios, ¿sí? Y entonces uno como que se le explota la cabeza porque uno en su imaginario de, yo tengo 3 arquetipos, ¿sí? Claro, este man hoy en día tiene 88, pero probablemente cuando arrancó tenía 1, ¿sí? Solo que fue evolucionando y ya ir incluyendo datos y evidencias en el producto, pues seguramente le permite tener 88 arquetipos, ¿sí? Pero fundamentalmente es la descripción de esa persona a la que le quiero llegar, ¿sí? Que eso sería como cuando yo ya sé quién es esa persona, la tengo identificada, he hablado con gente que tiene esas características y ya sé cuál es el problema, ahí sí puedo construir una propuesta de valor. Antes son hipótesis. ¿Sí? ¿Y vos qué herramientas usás para construir los mapas de empatía? ¿Qué herramientas usás para crear arquetipos y monitorearlos en el tiempo? ¿Qué herramientas usás para eso? Bueno, para crearlos, las que te dije, o sea, y digamos que el proceso tiene 2 partes y es hipótesis y validación. Entonces no, yo creo que mi arquetipo de clientes son niños de 12 años. Y Bien, les entonces duele vamos a esto y los hace validar. felices. Uh-huh. Dime. Y les duele esto y los hace felices esto. Exacto. Y digamos como unas características y unas hipótesis. Y después a validar. ¿Y cómo es la validación? Pues hay muchas herramientas. Digamos, uno puede lanzar encuestas virtuales, uno puede, en este momento sobre todo pues de pandemia, pero la que más me gusta es hablar con la gente. Hablar con la gente. Viva lo que vive el cliente. ¿Sí? Viva lo que usted está pensando que va a solucionar. Y aquí traigo una práctica muy de consumo masivo que a mí me tocó, de hecho, y es cuando yo trabajaba en consumo masivo, vendíamos productos para la base de la pirámide, es decir, digamos, para estratos socioeconómicos 2 o 3, o 1 o 2. ¿Sí? ¿Y uno cómo hace para entender cómo piensa ese segmento? Pues se tiene que meter al segmento. Entonces, nosotros nos íbamos un fin de semana a vivir con una familia que vivía esa realidad y a entenderla. Y entonces, por ejemplo, uno sacaba cosas como, oiga, la gente en algunos segmentos económicos o en algunos segmentos de la población no compra un tarro de champú, compra una Che, bolsita de champú o un sachet. ¿Sí? La gente no compra un tarro de aceite, la gente compra una cucharada de aceite y esto es real. O sea, la gente bien. va a la tienda y le dice al tendero, deme 5 cucharadas de aceite. Pero eso uno desde el escritorio, pues es muy berraco entenderlo. Entonces, esa es la validación. Y más adelante les puedo contar de un caso bien bonito que hicimos en Mobi para los temas de crédito digital. ¿Sí? Eh, que tienen el mismo, digamos, como la misma concepción y es valide. ¿Sí? Ahí, Valide. ahí me voy a hacer una pregunta, muchachos. Acuérdense pues que ustedes pueden preguntar, no están aquí todos pues de bonitos.
Em, yo pues sí pregunto hasta por los codos. Em, como ahora pues no podemos salir a conocer esas realidades, ¿cierto? De nuestras audiencias. Entonces las encuestas funcionan muy bien. Sin embargo, la gente camufla mucho las encuestas. Entonces, ¿cómo sacarle un poco la realidad a las encuestas? También se pueden hacer grupos focales, obviamente virtuales, no es lo mismo, pero funciona. Entrevistas uno a uno, ¿cierto? Y entonces ahí viene la pregunta. Entonces, ¿vos cómo crees que uno puede acomodar esta nueva realidad a una buena investigación de las personas para saber si su problema es real y si yo se lo voy a resolver de manera efectiva o eficiente? Esa es una de las preguntas que más me ronda ahora por estos días, porque tenemos muchas ideas y nos lanzamos directamente a crear sitios web o a, ¿sabes? O a crear una app o una web app o lo que sea, o no sé, una landing que surta un proceso automatizado y tal. Pero mi pregunta es, ¿cómo validar en este momento sabiendo que hay tanto sesgo en todo ahora? Sí, esa es una buena pregunta, Qué bueno. porque hay cosas que obviamente se dificultan. Sin embargo, yo creo mucho en los uno a uno, ¿sí? Como en esas conversaciones uno a uno. Hay una startup colombiana que a mí me gusta mucho, no sé si la han escuchado, se llama Workep. Workep es una plataforma de, básicamente, de trabajo y de project Ay, management, es de un amigo mío. Imagínate que hace años, Ok, ay, qué dicha, ay, me da una felicidad. Cuando yo me metí al mundo de startup, fue por allá en el año 2010, ajá, y con mi jefe, pues como de toda la vida, crearon una cosa que se llama o se llamaba Startup Academy, y a él lo formamos ahí. Imagínate, eso fue en el ok. ¿A Eduardo? 2010, sí, Eduardo, sí, un bacán. de ahí salió Workit. ¿Cómo te Bueno, parece? por ejemplo, ellos, digamos que yo también los quiero muchísimo. Yo conozco a Eduardo, conozco a Diego ahora, que es el CEO. Eh, pues digamos que tienen una forma de trabajo de mucha validación, ¿sí? Y validación uno a uno. Entonces uno se encontraba, y digamos que fue curioso, yo conocí Workup con una pauta literalmente en Facebook que vi, la descargué, me pareció chévere, y a la semana, Eduardo, que en ese momento era el CEO, me escribió y me dijo, oiga, conectémonos a un Hangouts, usted y yo, dígame la hora, yo me acomodo, y listo. Y bueno, yo me conecté con el hombre y lo único que hizo durante los 30 o 35 minutos de conversación fue pedirme que le destruyera su producto, ¿sí? Fue pedirme que le dijera todo lo que no, yo había visto que no funcionaba. Y digamos que en ese momento, pues su producto era un MVP, no estaba tan desarrollado como está hoy, entonces seguramente le permitía crecer. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo de cómo el uno a uno funciona. Uno a veces, sobre todo por la investigación de mercados tradicional, está acostumbrado como, oh, tengo que tener 1.500 personas para poder hacer alguna inferencia. ¿Sí? Sí, no. Pues no, a veces probablemente no. A veces si entrevisto a 10 personas uno a uno, me funciona para validar lo que quiero validar. Entonces Oye, yo soy un convencido de eso, del uno a uno. Y las encuestas digitales funcionan, hay que revisar bien las preguntas. No sesgar, intentar no sesgar tanto, intentar no tener la respuesta que uno quiere tener. Pasa mucho con los temas de precio. Entonces el emprendedor siempre, ¿usted pagaría 200.000? Pues siempre le van a decir que no. ¿Sí? Siempre le van a decir que no, porque la gente siempre le va a parecer caro. Entonces hay técnicas para poder, digamos, intentar validar ese tipo de cosas. oíste, bueno, se me había presentado una pregunta, pues ya se me olvidó. Dice Andrés Uribe, bueno, primero pues aquí hablaron de que en Barranquilla la gente compra para una sopa del almuerzo con 3.000 pesos. Andrés Uribe dice, hola, me encanta el tema, quisiera saber qué elementos agrupas tú para sacar los segmentos de mercado con el mínimo de error. Dice que Eh, está de acuerdo en sacar varios segmentos, pero uno no quiere perder el tiempo solo experimentando. ¿Qué preguntas puntuales debe hacerse para sacar un segmento de mercado bien definido? Esa pregunta está buena.
sí, está buena. Digamos, yo pienso un poquito distinto a Andrés, y es, yo no soy de los que cree que uno tenga que tener un segmento de mercado bien definido antes de salir, ¿sí? Porque además como que la experiencia me ha metido unas estrelladas duras cuando he intentado definir mucho los segmentos, ¿sí? Entonces, soy más de una validación previa del segmento. Entonces, pues evidentemente uno no va, si está construyendo, no sé, un carro de carreras, pues no se lo va a empezar a vender a gente de 85 años con unas características específicas, eh, pero soy muy de hipótesis. Entonces, si usted tiene una hipótesis de los segmentos que pueda atender, 2, 3, 4, arranque por ahí, defínalo, digamos como a un alto nivel, intente validar si hay dolor en ese segmento y empiece rápidamente a iterar, y si encuentra que no es, cámbielo rápidamente, ¿sí? Cámbielo rápidamente. Y además creo que hay una pregunta que es la que sigue, que me va a ayudar a responder esta. Claro, Y la es que data. Sí, y es que la manera un poco de no perder el tiempo, porque pues yo lo entiendo, o sea, si uno dice, no, pues yo tengo 80 segmentos y pues de aquí a que valide 80 segmentos se me va todo el año, ¿sí? Es un poco teniendo muy claro cuáles son los indicadores de éxito de los experimentos, ¿sí? Si yo tengo claro cuál es mi conversión, por ejemplo, si estuviera haciendo un experimento para validar un segmento que quiero que me convierta, si tengo muy claro cuál es mi conversión y no se da, pues no se dio, ¿sí? Y cambie rápidamente. ¿Por qué? Porque si no, pues va a gastar muchísimo tiempo. Yo me imagino una tabla de Excel y pues básicamente lo he hecho así. Es una tabla de Excel. Bueno, yo hago el arquetipo y todo lo que viene por detrás y tal. Pero cuando eso ya lo tengo listo para la validación de hipótesis, hago un Excel. Y en el Excel pongo como la audiencia, la lista de las 4, 5, 10 o 15 hipótesis que quiero validar, el canal donde lo voy a validar y el tiempo con el formato o lo que sea y el tiempo que lo voy a validar y dejo abierto. De hecho, esto ocurre mucho y para mí es equivocado, no lo sé, pues a la gente le funciona, pero para mí es que la gente no se debería trazar metas al inicio. Uno debería correr experimentos de 2 o 3 meses y después de eso armarse patrones y ahí sí ponerse metas, ¿sabes? Pero De acuerdo. es mi apreciación, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene Sí, afán del resultado y pues para uno poder crecer el resultado debe saber primero dónde va a coger y con lo que tiene eso, cómo lo lleva, ¿cierto? Entonces yo me imagino un sí, Excel. digamos, yo no soy muy de Excel, pero digamos, pues ya no, al principio sí era muy de Excel, pero es una buena manera de organizar, digamos, como visualmente los experimentos, por ejemplo. Y Lo que otro pasa tema es que el es tiempo, como, perdóname, dale, dale. en el tiempo lo que hacen los Exceles es que vos podés comparar fácilmente. Bueno, y nos tenés que contar cómo lo haces ahora, porque eso está muy bueno. Yo no amaba Excel, no amaba los números, luego amo el Excel y los números y seguramente en adelante pues cambiará, ¿cierto? Pero para mí sí genera una estructura un poco, sobre todo cuando uno tiene clientes, genera una estructura más organizada de qué está validando, cuál fue el resultado en un tiempo determinado y después de 6 meses o de 3 meses uno se devuelve y compara la información con base en el Excel, ¿sí? Y pues uno tiene su data y la puede mirar allá con fechas y no sé qué, pero el Excel te muestra la hipótesis que validaste primero, que se transformó en otra hipótesis y cómo se va transformando la hipótesis. Total, total. Y digamos, hay algo bien interesante, por ejemplo, para la pregunta de Andrés, y es, hay una pequeña investigación que uno sí puede hacer previa, ¿sí? A mí me gusta mucho ser muy sencillo en ese tipo de cosas, justamente para no perder el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo estoy, no sé, estoy construyendo un termo, bueno, no se ve por el fondo que tengo, ahí ya se vio, como un termo de agua, Sí, ¿sí? Entonces, si mi producto es un termo de agua, y yo se lo quiero vender, no sé, a las personas que hacen ejercicio, pues una primera validación es determinar si hay mercado o no hay mercado, ¿sí? claro, Entonces, el venga, marketing. ¿cuál es el ¿Cómo, mercado potencial? cómo Entonces, determinas ¿cuántos millones de personas hay? qué ¿Sí? bueno que Entonces, tocas ¿dónde ese está la tema oportunidad? Un poquito. porque eso es lo que es el market fit, ¿sabes? Y es, mi market fit es, no sé, en estos días le explicaba a un amigo como, vea, en Colombia hay X cantidad de empresas de tal tipo.
y hay X cantidad de consumidores, pero usted cómo sabe eso, métase al DANE y ahí le dice los datos más o Literal, menos que hay. ¿Sí? Entonces literal. parta de ahí, de esos 3 millones que salió de tal cosa, usted qué pedacito de la torta quiere. Total, y esa es una práctica muy de consumo masivo, por ejemplo, que hubo dos cosas que me cambiaron la vida y fue consumo masivo y móvil. Me cambiaron totalmente la vida, sobre todo en la estructura de pensamiento. Y es, cuando uno está haciendo, por ejemplo, marketing en consumo masivo, pues esa es la primera pregunta que uno se hace para entender si va a desarrollar un producto en una categoría o no. ¿Sí? No, pues muy chévere estar en, no sé, hace unos años, probablemente hoy debe ser una gran decisión estar en la categoría de tapabocas, pero hace unos años meterse en la categoría de tapabocas, pues no sabía uno, digamos, un poco lo reducido que podría llegar a ser. ¿Sí? Sí, Versus meterse en la categoría de caldos, donde, pucha, o sea, los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toma caldos en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, como que eso le da a uno una idea de dónde se mete y dónde no se mete, y de pronto qué segmentos puedo validar después cuando mi producto esté mucho más maduro. ¿Sí? Pucha, ya somos 50, que es este tema tan apasionante, y hay un montón de Súper, preguntas. súper. Y hay un Sí, montón sí, de sí, eso preguntas. veo. Ese tema del market fit creo que lo deberíamos planchar un poquitico más antes de seguir al siguiente paso, porque ¿cómo definís vos? O sea, uno se remite al mercadeo tradicional, ¿cierto? Donde uno hace estas investigaciones que uno va y mira, ¿cuántos usuarios hay en Colombia de no sé qué? Y eso te bota el DANE, te bota Comscore, te bota Nielsen y te bota hasta el perro datos de eso, ¿cierto? Eh, ¿Cómo definir el market fit? ¿Sabes? ¿Cómo definir ese porcentaje del mercado que uno quiere abarcar y si se define ese market fit al inicio antes del problema o se define cuando ya tenés las audiencias? Esa es una pregunta muy buena. Digamos, sí, sí, sí. Para mí el market fit, primero que es que yo encuentro usuarios para mi propuesta de valor. Entonces, si yo estoy desarrollando un negocio que tenga que ver, no sé, con pagos digitales, en el momento que un usuario eh, pague digitalmente a través de mi solución, ahí hay market fit en ese usuario. ¿Sí? Ya después, en cifras de negocio, pues ya depende de cuándo uno decide que de verdad alcance el market fit. ¿Sí? O sea, es como, no, pues ya tengo 10 millones de usuarios, pues ya está más que probado. Claro. ¿Sí? Ya está más que probado. Pero fundamentalmente es que la gente empiece a usar mi solución, sea digital o no. Muy Para bien. mí eso es market fit y que la gente se sienta feliz con lo que uno está haciendo. Ahora, después, ¿dónde defino el objetivo de cuánto market share quiero tener y demás? Creo que ya se lo va dando a uno como la escalabilidad de lo que está haciendo. Tremendo. Ve, aquí nos hacen muchas preguntas. Bueno, creo que a Lau, ¿quién fue el que preguntó por el dato? Sí, Sí, ¿qué Laura, tanto Laura utilizas la preguntó, data? creo que sí quedó claro, pues que sí se usa la data para la validación del arquetipo, ¿cierto? Sí, 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 total. Pero esa Y pregunta también nos lleva a otra, Oscar, y es que a veces uno puede construir el arquetipo desde estos datos que uno encuentra en el mercado, puede ser también. sí, Bueno, dice, total. uh-huh, Digamos, hay un tema importante y es que hoy los datos nos permiten validar desde arquetipos hasta productos de manera muy sencilla y con conocimientos técnicos incluso muy bajitos. Yo no soy un tipo técnico, estoy metido en la tecnología por pura pasión, pero no soy técnico, porque además soy administrador de empresas. Pero digamos, hoy poder validar un arquetipo es tan sencillo como tener la hipótesis, que es todo el workshop estratégico de hago el empathy map y demás, y poner un público en Facebook, lanzar un anuncio de 150,000 pesos y traerse la data Studio para analizarla. ay, Y qué en bueno, una semana, y en una semana les aseguro que uno ya tiene datos para decir si ese arquetipo sí se ajustaba a lo que yo estaba pensando o no. qué bueno porque me estás validando mis metodologías, ay, qué dicha. Ve, nos preguntan que cómo generar esos procesos de reflexión de la necesidad y oportunidad en personas que son muy mayores y que no son tan afines a lo digital o que son más bien resistentes a lo digital, que esa pregunta está muy chévere.
pero yo no quiero que nos centremos solo en hablar de la definición del arquetipo, aunque creo que es la parte más importante del proceso digital, ¿sí? Pero pues respondámosle a la persona que nos pregunta. Luego nos dicen que la validación es igual para cualquier tipo de producto o servicio, en qué se pueden diferenciar, que está muy bueno porque pues puede funcionar para todo, ¿cierto? Y luego que cómo ven el mercado actual para ERP y POS en las ciudades periféricas de Colombia, está muy buena. Y la siguiente pregunta me parece fenomenal porque se une con la de la data, y es que ¿qué tanto hay que tener de sapiencia en tema de SEOs para este tema? Listo, Bueno, súper. empecemos a Entonces, responder. la primera, pues, y les cuento desde mi experiencia personal, yo tuve la oportunidad de estar liderando la transformación digital del portafolio de productos de cash management en un banco que es el Banco Popular en Colombia. Y pues los que conocen el Banco Popular conocen que es un banco que, pues digamos, tiene un legacy y digamos tiene unos retos en términos de transformación bien importantes. ¿Sí? Entonces, y fue un proceso absolutamente bonito de participar porque todo mi equipo, o sea, como mis pares, eran de la edad de mi papá. Okay. Entonces era un poco llevar procesos que, por ejemplo, se hacían en una oficina física a llevar a hacerlos de manera digital. Y mi gran conclusión, después de estar 2 años larguitos trabajando en ese proceso, es que los resultados solo se van viendo. ¿Sí? Y que esa concientización no se da porque yo venga y les hable bonito. ¿Sí? O porque yo me tome un café con, digamos, con ese tipo de personas que tienen una adopción distinta en lo digital. Se da con los resultados. Pero hubo algo que sí nos funcionó muy bien y es la colaboración. Digamos, cuando las personas se sienten incluidas en las decisiones y en la construcción de no solo de productos, sino de procesos o metodologías, la cosa funciona. Yo tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, un prototipo de un producto para predecir flujos de caja. Es una vaina medio aburrida, pero nos quedó chévere. Y todo nuestro equipo era gente que llevaba 20, 25 años en el banco. ¿Sí? Pero se trata de saber sacar el conocimiento y de poder trabajar colaborativamente. Creo que esa es la clave. Qué Creo que esa es mensaje la clave. tan bonito ese, porque me lleva a una pregunta que tenía ahorita que se me había olvidado, y es que uno también es usuario, ¿cierto? O sea, uno tiene una idea y su equipo tiene una idea y la va a ejecutar, pero en ese mismo sentido también son usuarios. Lo hablábamos hace un tiempo con una muy buena amiga que ahora es líder de UX en Gravity, y ella estaba de acuerdo en que somos usuarios, entonces está bien probar con nosotros también y sacar esos dolores de nosotros para saber qué nos va a funcionar o no nos va a funcionar a nosotros. Es que si no nos funciona a Total, nosotros, pues a nadie le va a funcionar, ¿cierto? total, total, total. La otra pregunta de si la validación es igual en cualquier tipo de producto o servicio, la respuesta es no. Depende mucho de lo que uno está haciendo. Entonces, si uno está haciendo, por ejemplo, una cosa es validar productos digitales, otra cosa es validar productos físicos, otra cosa es validar servicios. ¿Sí? A mí me tocó alguna vez con un cliente eh, que vende servicios tecnológicos y me hacían una pregunta muy similar y estábamos en un proceso de construir producto y de escalar una solución que ellos habían construido. Eh, y lo que nos inventamos fue como, hagan de cuenta, una dramatización donde trajimos a los 15 clientes corporativos más importantes, los sentamos en la oficina y los pusimos a hacer un tour para que experimentaran cómo funcionaban las soluciones que vendía mi cliente. ¿Sí? Entonces, es una forma de validar, pero estoy validando no un producto, estoy validando un servicio. ¿Sí? Entonces, hay formas distintas. Ahí les recomiendo un libro que a mí, yo soy muy fan de leer y soy medio nerdo con el tema, pero hay un libro muy bueno que es el último libro de Alex Osterwalder y de Steve Blank, que se llama Testing Business Ideas. ¿Sí? Más de 70 formas de testear ideas y testear prototipos, desde digitales hasta físicos. Entonces, pues, ahí, digamos, Laura, Daniela, creo que sería bien chévere si le puedes echar digamos, un ojo al tema.
Aquí lo apunté porque yo soy fanática de todo. Aquí se gesta un conocimiento muy bacano. La gente comparte unos libros y unas ideas súper buenas. Entonces yo les mando después en un correíto todos esos libros para que se los vayan y se los maseen. De hecho, algunas veces con algunas amigas y amigos los buscamos en internet a ver si están por ahí en PDF o si alguien ya los tiene y los rotamos. Entonces Sí, está sí, muy sí. chévere. De hecho, el de Lean Startup, que es como el papá de todos estos pollitos, explica también muy bien todo el proceso. De hecho, Alex Ostewalder lo explica muy bien. Él sacó un manual en PDF que explica muy bien el paso a paso y entrega un formato para el Empathy Map, para arquetipar, para la propuesta de valor. Entonces, bueno, ahí se los voy a compartir, que ya están por allá en otros grupos y tal. Total. Y las otras dos ahí que quedaban, que eran la de los ERPs y los POS, yo creo que tienen una oportunidad enorme, pero también tienen muchos retos, ¿sí? Muchísimos retos. Creo que la oportunidad está justamente en la digitalización, en la coyuntura actual. Hay una oportunidad muy grande con los temas de facturación electrónica en Colombia, que se ha demorado un montón, pero que cada día está más cerca. Y en el momento que eso pase, los ERPs van a tomar una relevancia impresionante, ¿sí? ¿Tienen retos en qué sentido? Tienen retos a nivel de construcción de producto. Cuando uno ve los ERPs, parece que estuviera viendo un producto de los años 30, ¿sí? Pantallas todavía que parecen de DOS. Muy pensada y con todo el respeto de los contadores. Yo en mi familia tengo contadores, tengo amigos que son contadores, pero digamos que muy pensada desde la estructura mental de un contador, ¿sí? Cosas cuadriculadas donde todo tiene que cuadrar perfecto. Y no desde la Entonces, mente del que lo va a usar. exactamente. Incluso Entonces, eso pasa con los desarrollos propios. Hay compañías que desarrollan sus propios ERP desde la mente del desarrollador y no desde el que lo va a usar. exactamente. Entonces, digamos que hay una oportunidad muy grande en la experiencia y en cómo cambiar la experiencia de ese tipo de productos. Y en el tema de POS, hay una gran oportunidad si uno logra llevar los POS a la experiencia digital, ¿sí? Y un poco lo que está intentando hacer Móvil, lo que está intentando hacer Te Paga, lo que está intentando hacer Nequi, ¿sí? Lo que está intentando hacer Credibanco. Y es cómo vuelvo la experiencia POS una experiencia digital. Es inaudito que una tienda de barrio no pueda recibir pagos digitales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que un datáfono vale $300 o $150, Ajá, 400.000 pesos, ya vale ¿sí? Y menos. ahí, no, claro, el EMPOS, el chiquito, Sí, el chiquito. pero compras el chiquito y te exigen por lo menos 70 transacciones. Entonces, como que, digamos, hay una oportunidad muy grande en hacer la oferta de valor del POS asequible al 80% de los comercios en Colombia. Ahí hay una oportunidad muy grande. Y el tema de SEO creo que es muy clave, muy clave, y puede ayudar en muchas etapas de la construcción del producto. Hacer, por ejemplo, un keyword research funciona también para cuando uno está, digamos, como diseñando el arquetipo, ¿sí? Y funciona después para la validación. Lo que pasa es que mi único tema con el SEO es que el SEO no es un tema de que hoy montaste las palabras y empezaste un poco a targetear y mañana eres un crack y tienes 40 millones de visitas, ¿sí? No, Entonces, eso es algo de tiempo. Y eso que estás exacto. diciendo es muy bueno, porque yo sí llevo muchos años evangelizando. Cada vez aprendo un poco más de SEO y lo meto como en mis procesos. He tenido unos mentores buenísimos, he tenido un equipo fabuloso. Y incluso cuando uno hace research, se da cuenta de problemas que tiene la gente que uno ni siquiera había detectado. Incluso se da cuenta de que hay nuevas oportunidades de negocio que ni siquiera alguien ha explorado, ¿sí? Entonces eso es lo bueno del research en esa etapa preliminar. Y pues finalmente después para construir comunicaciones 360, ¿sí? Desde la omnicanalidad, y la estrategia de SEO es en sí misma una estrategia, ¿cierto? Pero es algo que toma un poco más de tiempo, ¿cierto? O sea, por sí Sí, misma, total. si te vas a dedicar a hacer SEO, pues hombre, siéntate a camellarle al asunto porque pues te va a tocar un tiempo, ¿cierto? De Qué, acuerdo, total. oíste, qué buenas estas preguntas. Aquí pregunta Leonardo que si esos datos de los que hablas deberían hacerse en Google Data Studio.
yo soy muy fan de Data Studio. Muy, muy fan. Otra vez, yo tampoco soy un tipo de datos, pues, o sea, no soy data scientist ni nada de eso. Y Data Studio es demasiado amigable. Pues muy Google, o sea, como muy fácil de usar. Eh, Creo que Data Studio le permite a uno visualizar, es una buena herramienta para eso. Es muy fácil de conectar muchas fuentes, entonces si ustedes están haciendo experimentos que involucran Twitter, Facebook, Google, incluso datos en Google Sheets o en Excel, se pueden cargar a Data Studio y se pueden hacer dashboards muy fácil. ¿Sí? Entonces, para visualizar, está bien, está muy bien. Ya, Y si ustedes quieren, dale, dale. no, dale, dale, dale. No, no, ya, y lo que iba a decir es, ya si uno quiere hacer análisis, digamos, de regresiones y predicciones, de pronto Data Studio se queda un poquito, porque ya ahí hay que tener un poquito más de conocimiento técnico para poder, digamos, conectar otro tipo de fuentes o otro tipo de procesadores, pero sin duda Data Studio es Pero una entonces, súper herramienta, ahí sí cabe súper la herramienta. pregunta. Ahí sí cabe la pregunta que iba a hacer y qué bueno que no te interrumpí, porque para hacer regresiones, predicciones, para hacer proyecciones incluso, ¿qué herramientas usas? Bueno, ¿Cómo? pues ahí Excel sin duda es una herramienta, Ahí pero, no. sí, pero digamos que pues yo soy, ya sé, creo que se van a dar cuenta, pero yo soy muy fan de Google, entonces como que la suite de Google es muy chévere, entonces utilizo mucho Google Sheets, que al final cumple la misma función de Excel. Eh, Esa es una forma y ya después, cuando uno está un poco más estructurado, si ustedes trabajan en compañías, digamos que probablemente ya tengan una arquitectura de data un poquito distinta, pues ya pueden usar como add-ins o plugins de esas herramientas de visualización. Entonces ahí está Tableau y está... Yo utilizaba, en mi última experiencia en Mensajeros, implementamos QuickSight de Amazon. Entonces como que ya eso le permite a uno pues tener más capacidades, pero cuando uno está arrancando, Excelito está bien. Muy bien. Y para que puedas continuar con toda la historia que nos vas a contar, esto, mira, nos tomó una hora solo hablar de planeación estratégica. Pero Justo eso está hoy, bien, eso está bien. sí, porque justo hoy compartí un post que me fui y lo llevé por todo el mundo, así de los grupos donde me dejaron publicar y no sé qué. Dije, venga, está bien uno pensar en que uno cree rápido, testee rápido y mire a ver, equivóquese rápido. Eso está muy bien y es una premisa chévere y tal. Pero ¿para qué uno salir a probar algo que no tiene estrategia por detrás? ¿Qué va a Uh -huh. probar? O sea, ¿a quién le va a mandar eso para que lo pruebe? ¿A Raimundo y todo el mundo? No, o sea, la estrategia es una parte tan fundamental de cualquier proceso que necesitaba una hora y necesitará más tiempo, ¿cierto? Entonces, y mira todas las dudas que se gestaron con relación a la estrategia, ¿sí ves? Total, total. Entonces, insisto, y esto es un mensaje que ya ha quedado muy claro en este tiempo, pero insisto, muchachos, no importa que ustedes tengan una idea y quieran salir desbocados a probar si eso funciona. No, tómense un tiempito de coger un montón de formatos que ya existen, que ya nos dijo Oscar que podíamos usar en internet, encuentran N1000. Creen por favor su proceso estratégico porque después van a saber que de verdad a quién les sirvió o no lo que ustedes querían probar. Entonces tómense y qué quieren ver. ¿Sí? No es como lancemos eso y miremos a ver. No, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos probar? Si funciona esto, si funciona esto, porque esto se lo mandé a este y esto a esto, ¿cierto? Entonces tómense ese tiempo realmente de sentarse a hacer su foco estratégico, aunque sea de ese experimento, ¿sí? Porque de nada sirve que se creen cosas que incluso son experimentos, mínimos productos viables, y que a la final eso no tengas ni cómo medirlo, ni a quién, ni cómo, ni en tu mente qué es lo que vas a validar, ¿cierto? Entonces, esa es mi recomendación. Bueno, aquí la pregunta de Leandro es ¿cómo manejarías la omnicanalidad online y offline del shopper en los varios segmentos que se hayan identificado? Uy, esa está dura. Esa está dura porque pues depende de muchas variables. ¿Sí? Depende de cuáles son tus segmentos y depende de cómo están planteadas las experiencias. Pero en general,
yo creo que no hay experiencias offline o online, digamos, y esa diferenciación creo que nos ha rayado un poquito la cabeza. Yo lo que creo es que hay una sola experiencia, solo que hay puntos de contacto, ¿sí? Entonces yo puedo tener dentro de mi experiencia un punto de contacto que involucre el mundo físico y 100 puntos de contacto que involucren el mundo digital. No está mal, y no está mal tener, digamos que también un poco como que este mundo digital, como que todos creemos que es que todo tiene que ser 100% digital. Y no, pues no está mal, a veces también está bien poder hablar con un agente, ¿sí? A veces también está bien poder tener que ir a algún lugar. Claro. Y es ¿Sí? que ahí es la variedad de las audiencias, ¿cierto? Por ejemplo, un banco, ¿sí? Yéndonos a ese ejercicio financiero, un banco abarca primero todos los momentos de vida de una persona, ¿sí? Desde que cumple es que desde antes de cumplir la mayoría de edad ya hay productos para niños, ¿cierto? Y además cubre todos los segmentos. Y cada segmento tiene unas particularidades, por eso existen los servicios al cliente telefónico, por eso existen las oficinas, porque cada mundo de audiencias es como con unas particularidades, entonces pues creo que está como buena esa aclaración que haces. Sí, sí, ahí básicamente, y pues también entender un poquito cuáles son esos puntos de contacto, ¿no? Hay a veces como que uno puede hacer de todo en la aplicación, pero le toca ir por un papel a la oficina del banco, por ejemplo. Es como que no le hace mucho sentido a uno en la experiencia. Pero traten siempre de ver todo como una sola experiencia, no hay experiencias online o offline, hay una sola experiencia y al final el cliente no se va a acordar de, es que cuando me tocó ir, no, pues si le tocó ir y lo atendieron bien y le funcionó, pues el man va a estar feliz, ¿sí? Pero Pero lo digamos, importante es que sea una sola experiencia. total. Listo. Entonces ahora sí, el siguiente tema, nos quedan 25 minutos, siempre esto se alarga Dale. como 2 horas y nos hemos quedado aquí 70 y 80 personas, 2 horas hablando de todos los temas que tocamos. Han habido unas más largas, otras más corticas, pero ya me han sugerido, de hecho, no, ni siquiera los mismos usuarios que se nos conectan, sino como personas de mi equipo que me dicen como, parce, yo creo que 1 hora y 15, 1 hora y media es como suficiente. Es que 2 horas, pero yo qué hago si la gente se sigue conectando y se sigue conectando y se queda y se queda y de repente no se conectan a las 7, sino que se conectan a las 8, ¿sabes? Entonces, pues Sí, ahí sí, sí, estamos, está bien, está perfecto. estamos experimentando. Estos son masterclass, en serio, todas las sesiones que hemos hecho han sido como una especie de masterclass. Es otra manera de educarnos, me encanta, se Total, descentraliza lo que es la educación. Entonces, siguiendo total. con la historia, es que ya después de validar los arquetipos y de todo esto, viene la propuesta de valor. ¿Qué tan importante es tener una propuesta de valor clara y documentada antes de salir a testear cualquier producto? Y esa pregunta te la quiero hacer así, a calzón quitado. Dale, dale. Esa es una discusión bien fuerte cuando uno tiene jefes, por ejemplo, porque no le creen a esa vaina. Es como, usted ya tiene el producto, mándelo. ¿Sí? Eh, Mi respuesta a esa pregunta es, si no hay propuesta de valor, no hay nada. Literalmente. ¿Me van a entender? Si, digamos, si Uber hubiera tenido la aplicación, hubiera tenido los carros y hubiera prestado el mismo servicio de los taxis, pues no hubiera sido lo que es hoy. ¿Me van a entender? Porque no habría propuesta de valor, no habría nada distinto a lo que ya se hacía. Entonces, un poco, para mí la propuesta de valor es el corazón de todo. Ese es el real producto. ¿Sí? Cuando me preguntan cuál es el producto de Uber, no es la aplicación es el canal por la que se vende el servicio. ¿Sí? Pero el verdadero producto es la confianza, la tranquilidad, la seguridad que percibimos los que usamos Uber, ¿sí? O los que usamos Didi, o los que usamos, bueno, Didi no tanto, o los que usamos Lifted No, o Didi, sí, Cabify. no me vaya a venir a hablar mal de Didi, dígame el favor. No, no, Papá. tengo un amigo que trabaja en Didi y los quiero mucho. Yo también, por Eh, eso digo que no hablemos mal de ellos. No, eh, pero pero digamos, creo que es el corazón. O sea, si uno sale y dice, y aquí voy a poner un ejemplo y voy a hacer la salvedad que Bancolombia es mi banco y lo quiero mucho, y quiero mucho Nequi también, que además fue mi competidor en algún punto. Eh, pero, eh, pero digamos, cuando uno sale y dice que le está poniendo el alma y después tú llamas y se demoran 3 horas en contestarte, pues se cae todo, ¿me va a entender? Se cae todo.
porque no hay propuesta de valor. Pero Que la entonces, propuesta de valor se cae. pero Que la entonces propuesta de valor se cae. hagámosle a esa propuesta de valor un clic, ¿sí? Hagámosle un clic y Dale. profundicemos un poquito. Pues hay una metodología que la mencionaba yo al inicio, que es el Model Business Canva y no sé qué, y pero pues esos son procesos. Pero, ¿qué es una propuesta de valor? Por ejemplo, tú decías, la propuesta de valor de Uber es la confianza. ¿Cómo se llega a esa propuesta de valor? Pueden haber incluso varias propuestas de valor. Y antes de que respondas, voy a hacer así activo una pausita porque se están uniendo muchísimas personas. Eh, nos dice Luisa Fernanda que hagamos como un mini resumen de la primera parte sobre cuál es el proceso para construir un producto digital. Pues no hemos acabado el proceso. Pero pues rápidamente. Lo primero es definir el problema. Y hay una metodología para definir el problema y no sé qué, ¿cierto? Que se habló de el Empathy Map y se habló de el Empathy Map y se habló de el perfil del cliente, ¿cierto? Luego de tener esas dos cosas listas, se habló de crear un arquetipo y el arquetipo tiene varias cosas, las características como demográficas, ¿sí? Cuánta edad tiene, dónde vive, si tiene hijos, si no tiene hijos, ¿cierto? Todo eso que es demográfico, con tres componentes muy importantes que son lo que le duele, o sea, de verdad, ¿qué es lo que le duele? Entonces, en el ejemplo del banco, le duele tener que llamar al call center, entonces necesita un chat, ¿cierto? En el caso en el que no existiera, ¿cierto? Ese es el dolor. Luego, ¿qué necesita? Una cosa es lo que le duele, otra cosa es lo que necesita, ¿sí? Y finalmente los generadores de felicidad o de alegría. ¿Sí o qué? Resumí bien Sí. la sesión. Sí. Y ahora Les puedo pedir 2 segundos que mi computador se va a descargar. Igual yo sigo escuchando, pero dale, 2 segundos. dale, pues realmente ya vamos a empezar a hablar de la propuesta de valor, entonces este es un gran resumen. Y decíamos que nos tomó una hora hablar de la estrategia, ¿sí? De cómo construir esa estrategia antes incluso de montar. Y dijimos que un producto digital no es un sitio web, no es una app, ese es el canal, ¿sí? El real producto digital es el problema que resuelve. Entonces, en el caso de unos amigos míos que quiero mucho, solucionaron el problema de los domicilios, ¿cierto? Luego venía, por ejemplo, el caso de McDonald's o el caso de Uber. Ellos solucionan un real problema que se basa en su promesa de valor y es que el problema era la desconfianza con los taxis. ¿Qué quisieron hacer? Generar confianza y además poner un canal que permitiera que todos ganaran. ¿Correcto? Sí. Listo, aquí que Correcto. ya llevan 2 polas, luego que cuál café, esto es un capuchino con Baileys extra grande, pues me va a tocar ir a decirle a Baileys que haga el cariñito y nos mande Baileys a todos, que está muy bueno este café, bueno, que bueno, que qué resumen tan bravo, pues que dicha, fue un resumen, pero que dice lo que dice, ¿sí? Lo que tiene que decir. Luego nos pregunta Jenny que cómo prototipar o validar correctamente servicios, porque hace un rato hablabas de que la validación de servicios y de productos es diferente, y esa pregunta entonces me parece que está muy buena. Por ejemplo, un servicio de logística que muchas veces requiere de grandes inversiones, ¿cierto? Entonces, respondamos esa y empezamos a hablar ya de la propuesta de valor. Aquí ya Listo. empezaron a dar sus conocimientos sobre la propuesta de valor, entonces va a ser chévere este escenario. Súper. Me gusta la pregunta de logística porque además estuve en ese mundo hace poco. Mi consejo es, digamos, hay varias formas de validar, depende mucho si es B2C o B2B también, por ejemplo. Pero si es un tema B2B, por ejemplo, una forma fácil sin hacer grandes inversiones es seleccionar un cliente y construir una solución para un cliente y hacer que esa solución funcione en ese cliente y obviamente que le pague. ¿Sí? Y cuando funcione en ese cliente, empieza a replicarlo en otros, porque ya habrá hecho la validación con un cliente que le paga. ¿Sí? Esa es una forma. Si la solución es una solución, por ejemplo, B2C, que funciona, digamos, pasa mucho cuando uno, por ejemplo, está diseñando o construyendo plugins de logística para los e-commerce. ¿Sí? Pues digamos que la forma de validarlo
o mi consejo sería, pues validémoslo en el mundo real. Entonces, si yo lo que estoy ofreciendo es un servicio de entrega, pues coja su bicicleta y vaya y haga la entrega y mida todo lo que tenga que medir para entender cómo funciona el producto y empezar a escalarlo. ¿Sí? Eh, la logística es demasiado grande, entonces está no solo la entrega, sino está el almacenamiento. Entonces puede que el servicio de uno sea bodegas urbanas, ¿sí? O dark stores, como se conocen en Estados Unidos. Entonces, pues habría que probar con un Hablar cuarto de en uno en la español. casa. ¿Sí? Y bueno, pues digamos, hay muchas formas de validarlo, pero fundamentalmente yo la logística hay que validarlo en el mundo real. O sea, hay que intentar poner el producto, hacer la entrega, poner así sea un cuarto de uno para guardar los productos y entender cómo funciona, eh, pero hay que validarlo en el mundo real. Tremendo, tremendo. Además que miren que ahorita, y para traer al resumen, como esos métodos de validación, hablábamos de 3 métodos de validación. Uno, que es entrevistas 1 a 1. Entonces está bueno que te sientes con 3 o 4 o 5 clientes, armes un patrón en investigación de usuarios o en investigación cualitativa. Los patrones se generan en impares, ¿cierto? Entonces, 3, 5, 7, ¿cierto? 9, 11, porque tiene que haber una diferencia. 2 pueden estar uno en contravía, ¿cierto? Pero uno va a ser un patrón, porque está de alguno de esos 2 lados o te genera otra hipótesis, ¿cierto? Entonces validen de a impares. Lo otro es que salgan y hagan encuestas, lo que decías de prendan una pauta de 100.000 pesos con ese segmento, a ver qué onda pasa y eso cómo funciona, y entonces validas el proceso digital y al mismo tiempo el físico. Y lo otro son encuestas que uno manda pues a sus segmentos, ¿cierto? Ahí reuní las 3, es que no me acuerdo si lo apunté. Validación 1 a 1, pues que son las entrevistas cara a cara, los grupos focales o workshops. Esto casi que es un workshop, muy grande, Tal pero es un cual. workshop, ¿cierto? ¿No? Y ahí les cuento una experiencia. Yo hace poco, de hecho el año pasado, teníamos que construir un producto digital para los conductores de camión que hacían entregas de e-commerce. ¿Sí? Y literalmente la manera de validarlo fue montarnos con el conductor y hacer una ruta. Entonces a las 3 de la mañana estuvimos en el centro de Sí. distribución y a las 10 de la noche salimos del centro de distribución después de entregar todas las devoluciones. Y lo que hacíamos era que en una libretica, literal, bueno, algunos en los celulares, pero yo en una libretica anotaba todos y cada uno de los pasos del conductor durante el día. Entonces el man se levantó a las 3 de la mañana. Llegó, obviamente, bravo a que le entregaran, porque cualquiera que se levanta a las 3 de la mañana se levanta bravo, a que le entregaran la mercancía. ¿Sí? Y bueno, y todo el paso a paso. Y después uno se sienta, construye un prototipo y empieza a escalar la solución. Pero para el amigo de la logística, eso sucede en el mundo real. Eso no, digamos que no se prototipa detrás del escritorio. Sí, total. Entonces, qué bueno esto. Cuando yo hago investigaciones, pues me meto como a las investigaciones. Hacemos, no me acuerdo cómo es el nombre porque tengo un problema ahí con los nombres, pero hacemos como fantasmas, somos fantasmas. Entonces llegamos y nos hacemos pasar por el cliente. ¿Sabes? Cliente Escuchamos oculto. cliente oculto, eso. Nos hacemos pasar por el cliente, nos hacemos pasar, sí, hacemos esa exploración que también es muy buena y eso sirve cuando uno está definiendo procesos de automatización de servicio o cuando está haciendo nuevas definiciones en la experiencia del cliente. Pero bueno, eso es otro tema, después lo conversamos. Muy bien, aquí entonces metámonos ahora sí en la propuesta de valor. Te había hecho pues como una pregunta que nos digas muy bien cómo más que el proceso de cómo se define, es que nos quede muy claro qué es una propuesta de valor. Leandro Bedoya nos dijo más o menos pues como que era, pero yo quiero que eso lo llevemos a ejemplos cotidianos y así súper, ¿sabes? Lo mismo que dijiste ahorita de Uber. Uber solucionó un problema que era la desconfianza. Esa fue su promesa de valor, la confianza. Entonces, ponenos ahí en sintonía. Dale. Entonces, bueno, digamos, para mí la definición sencilla de propuesta de valor es lo que nos hace distintos de los demás. Es la razón por la cual alguien me va a preferir a mí y no va a preferir a otro. Y digamos que ese es un poco como la definición. Y un poco lo que les decía es,
sin propuesta de valor, pues no hay producto que sobreviva, ¿sí? Porque no, digamos, no es algo que uno se encuentra, de hecho, hay unas cifras bien interesantes de los productos que se lanzan al mercado, y Vos, es que, vos habías preparado una presentación, ve, y no la has presentado, no, la pero verdad. ahí la hemos hecho toda, de hecho ahora se las regalamos a todos. Eh, entonces, digamos que hay unas cifras, digamos, bien importantes y es que el 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan, ¿sí? Y no fracasan únicamente porque la estrategia de mercadeo haya fallado, porque la logística falló. No, fracasan porque no entienden qué es lo que están solucionando, ¿sí? Y yo he sido parte de esos fracasos, o sea, digamos como a veces uno se enamora tanto de las ideas o del producto o de una tecnología que no logra plasmar los diferenciales en el producto, ¿sí? Ah, qué bueno. Ujú. Entonces, digamos, la propuesta de valor incluye para mí, y creo que es una metodología bien bonita de usar, como tres variables fundamentales, y es cuáles son los atributos del producto que solucionan los dolores del cliente, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de Uber, yo necesito transportarme. ¿Qué hace Uber? Me pone un carro. Se acabó, ¿sí? ¿Es igual a la del taxi? Es igualita, hasta ahí, ¿cierto? El segundo atributo es los diferenciales, ¿sí? Entonces, ya no solamente me ponen un carro para llevarme, me ponen un carro que me pone la música que yo quiero, que me pone aire acondicionado si yo se lo pido y que no me pide vueltos porque pagué y ya sabía cuánto valía desde antes de montarme al carro, sabía cuánto valía la carrera, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, ya no es una propuesta de valor igualita a la del taxi, ya es distinta, ¿verdad? Y el tercer elemento es el producto o servicio, digamos, como tal. Entonces, ya ahí sí podemos hablar de si es una página web, si es una aplicación, si es un servicio en el mundo físico, si es un producto físico, ¿sí? Esos son como para mí, los tres elementos de la propuesta de valor. Entonces, Tener claridad en el producto, no, cuáles espera, son, dale, dale. devolvámonos. Son tres, los atributos, el diferencial y el producto, ¿sí? Que ahorita hemos hecho mucho énfasis en que es un canal, una app es un canal, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, devolvete un poquitico al atributo. Dale. Danos otra vez los mismos ejemplos de cuáles son los Entonces, atributos. un poco, entonces, como las tres variables son, uno, los atributos del producto que solucionan, o del servicio, que solucionan los dolores del cliente. Entonces, un poco en el ejemplo, uno de los dolores es que yo necesito transportarme, ¿verdad? Porque pues necesito moverme de algún lado para otro. Entonces, como necesito moverme, pues lo que hace Uber o los taxis o cualquier aplicación de estas, eh, uy, Uy, sorry, qué pena, qué ¿qué pena, qué pasó? pena. Oprimí sin culpa los audífonos y se activó algún video que estaba viendo por ahí. Eh, entonces, yo necesito transportarme. Entonces, lo que hace cualquier compañía de transporte es que me pone un carro para transportarme. ¿Y ahí me solucionó el dolor? Sí, me solucionó el dolor. ¿Sí? Pero no hay un gran diferencial, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento de la propuesta de valor son los diferenciadores o los agregadores de valor. ¿Sí? En el ejemplo de Uber, por ejemplo, están todos esos atributos del servicio de Uber que no tienen otros. ¿Sí? La música personalizada, la posibilidad de conocer el costo antes de montarme al carro, la posibilidad de aún sin tener efectivo eh, poder pagar una carrera. Entonces, esos son como los diferenciales, es lo que hace que mi servicio o mi producto sea completamente distinto. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy Ah, ok, escuchando y te ok, estoy prestando vale. atención y Es estoy que se me quedó como escribiendo cada cosa. congelado. Ah, no, pero es porque yo me quedé así toda quietecita. Dale, dale, súper, súper. Y el tercero ya es, digamos, como el producto tangible como tal, ¿sí? Que es, pues si es un servicio, pues serán las cosas que yo presto en el servicio, pero si yo construí una aplicación móvil para entregar la propuesta de valor, pues es una aplicación móvil o es una página web o es lo que sea que haya, digamos, como construido. ¿Estás mostrando tu pantalla? No. No, 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 no. Ah, pensé, como dijiste, No. está aquí. Yo dije, ¿ahí a dónde? Bueno.
No. Muy bien, nos quedó súper claro. No sé si tienen preguntas, muchachos. Sí, una pregunta muy buena que hace Diego Arango, y es que la Dale. propuesta de valor del producto o servicio debe ir ligado a la identidad de la marca. Sí, sin duda, sin duda. Que era un poco el ejemplo que les ponía de Bancolombia. Eh, digamos que la marca puede hacer parte y digamos que puede hacer parte y debería ser parte de la propuesta de valor de digamos, bien sea un emprendimiento, de una empresa o de un producto o de un servicio, ¿sí? Porque no somos entidades aparte, o sea, quien está entregando la propuesta de valor es la marca, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, eh, yo soy un banco, ¿sí? Y salgo en un escándalo de fraude financiero, pues difícilmente voy a poder vender una propuesta de valor relacionada a la seguridad, ¿sí? Y a la Eh, confianza, sí, total. ¿Sí? Entonces, digamos que no son entidades distintas, son como seres que viven pegaditos y que van por la vida, digamos, como haciéndose bien o mal, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, ¿qué fue lo que más duro le dio a los taxis en algún momento? El tema del paseo millonario, ¿sí? La marca taxi, el concepto de taxi como tal, pues se vio demasiado afectado y no eran todos los taxistas, pero la gente en su percepción de la marca, dicen los taxis son inseguros. Y eso no necesariamente es cierto. ¿Sí? Y Pero hace que la propuesta de valor se vea afectada. eso pasa, ¿Vale? por ejemplo, con la educación, ¿sabes? Y eso pasa como con todo. Por ejemplo, si hay un fraude bancario, todo el mundo sentencia la marca banca, ¿sí? Todos los bancos son inseguros y puede ser que el Banco Popular jamás en su vida haya tenido un problema de fraude, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Hay una pregunta bien interesante ahí que es, cuando la marca y el producto está ligado a nosotros mismos, ¿la propuesta de valor se ve afectada por nuestras personalidades? Pues para mí, y es mi opinión personal, podrá haber alguien que diga que no, pero para mí la respuesta es sí, porque la marca es uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy consultor, ¿verdad? Eh, y no he tenido ni un solo caso de éxito, pues difícilmente la gente me va a creer, ¿me va a entender? Está chévere fracasar y está chévere tener historias de fracaso para contar, ¿sí? Pero si yo solo fracaso, 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 pues en algún punto la confianza se va a ver afectada y cuando uno vende consultoría, por ejemplo, pues vende confianza. Entonces, Total. en su caso, Andrés, pues que es fotógrafo, evidentemente, digamos que cuando la marca es uno, todo lo que pase alrededor de uno afecta, ¿sí? Cuando la marca James Rodríguez no juega hace 6 meses, pues se afecta, ¿sí? Se pierde la confianza, se pierde la seguridad, la gente empieza a hablar, Duda. puede que la duda, ¿sí? Y que es un tema bien complejo cuando uno vende servicios, por ejemplo. Total. De hecho, yo estuve muy preocupada durante muchos años de mi vida porque a mí me llaman mis clientes para que yo les ayude a hacer estrategia. Yo pocas veces he llevado hasta el final el proceso de ejecución. Mi valor es la estrategia y es dejarles el camino marcado. Vea, es como los arquitectos, ¿sí? Yo hago todo el estudio del suelo, yo le digo a usted qué tiene que construir, cómo lo tiene que construir, pero yo no me meto en el proceso de construcción. Cuando eso lo esté vendiendo, yo voy y miro a ver cómo eso quedó, ¿sí? Y de pronto me llaman ahí como para ver en el proceso eso cómo va, pero yo en el proceso no estoy. Por eso es que yo no hago, por ejemplo, cosas de social media ni community management. Poco sé de social media. Yo sé experimentar. Yo sé Sí, hacer experimentos duros y puros. Yo sé un poco de data. Yo sé un poquito como de cosas así porque es lo que construye la consultoría, pero a mí no me pongan a hacer una estrategia de social media porque y a ejecutarla, porque yo no, un community bueno, yo me voy a robar el del Banco de la República. Venga acá. de acuerdo. Ahí para Andrés y para todos en general, pues los que les interesen esos temas, hay un libro, otro libro, bien chévere, que se llama Business Model You. Business Model You. Business, a ver, escribámoslo aquí. Business Model. Ay, lo escribí en mayúscula, qué pena, no les estoy gritando. You. Pero ahora sí vino a regañarme. Mami,
Estoy hablando muy duro. Business model. You, como de tú. Sí, sí. Creo Listo. que está también en eso, tal cual. Está también en español, si no estoy mal. Se llama Tu modelo de negocio. Y ese libro es Pues, bien interesante porque es cómo aplicar esto que estamos hablando, estas metodologías, el Canvas y todo esto, a uno, cuando uno es el negocio. Entonces, si yo soy la marca, yo soy el negocio, yo soy el servicio, yo soy el producto, y lo que yo sé es lo que se vende, pues cómo hago para organizar eso y hacer una estrategia alrededor de uno mismo. total, ¿qué nota? Bueno, entonces sigamos o entonces en términos de propuesta de valor, mira la pregunta que hace Leandro, dice, ¿a una propuesta de valor se puede cambiar o reajustar dependiendo del brand concept que realices para una extensión de línea en el portafolio de producto? Sí, sí. Y digamos que sucede mucho cuando uno tiene productos como que son productos multiproducto, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo hoy les preguntara cuál es la propuesta de valor de Rappi, eh, evidentemente hay una sola propuesta de valor, pero cuando uno ya está dentro del producto, encuentra distintas propuestas de valor. Entonces, una es la propuesta de valor de los servicios financieros, otra es la propuesta de valor del delivery, otra es la propuesta de valor ahora del e-commerce, ¿sí? Que tiene productos distintos y propuestas de valor distintas. ¿Sí? Las entregas, los tiempos de entrega son distintos. Entonces, digamos que no son estáticas las propuestas de valor y hay un caso que a mí me encanta, está súper trillado, qué mamera, pero es que es perfecto para explicarlo, para explicar es justamente esa pregunta y es Blockbuster versus Netflix. ¿Sí? Blockbuster con una propuesta de valor berraquísima para los que nos tocó vivir Blockbuster y pues yo me la pasaba metido ahí, alquilaba juegos, películas, de todo. Llega Netflix, entiende al consumidor que cambió el consumidor, ¿sí? Con una propuesta de valor nueva y cambia el juego. Pero lo lindo de la historia no es que Netflix haya cambiado el juego. Lo lindo de la historia es que ahora le van a cambiar el juego a Netflix. ¿Sí? Con, digamos, con un producto como Disney Plus, creo que se llama, que sale y en 4 semanas tiene 50 millones de usuarios. ¿Sí? Que con un producto como Amazon Prime o Prime Video, que sale y tiene millones y millones de usuarios también. ¿Por Pero, qué? Porque entienden los huecos en la propuesta de valor del que está, pero entienden los cambios en el consumidor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Las propuestas de valor no son estáticas, evolucionan con el consumidor. Y si mi consumidor cambia, yo tengo que cambiar, porque si no cambio, me muero. mira, esto tan bacano que estás diciendo. Mejor dicho, le voy a hacer, Zoom debería tener aquí como ese cosito que tienen las otras herramientas de streaming para uno resaltar frases. Sí, sí. Porque mire esto tan bacano. Uno no debería levantar una propuesta de valor sin haber hecho un análisis de las competencias que ya existen. Porque hay una cosa súper bacana y es detectar el hueco que no están supliendo. Y ahí es donde yo creo que está el éxito de cualquier otro producto digital. Total, total, total. Uno, digamos, alguna vez cuando trabajaba en FinTech, mis entrevistas, una de las preguntas cuando entrevistaba personas para el equipo de producto era, déjeme ver cuántas billeteras digitales tiene usted en este momento instalado en el celular. Porque Ninguna. es que uno no puede hablar de lo que no sabe, ¿me va a entender? Entonces, pues yo no puedo construir una billetera digital si nunca he usado una billetera digital, ¿sí? O sea, que queda muy complejo. Entonces, como que hay que vivir el tema, hay que vivir. Y eso se asocia con validación, eso se asocia con conocimiento del cliente, eso se asocia con entender el arquetipo, la estrategia, ¿sí? Total, total. Mira, pues, que cómo entrar a definir propuestas de valor y además validar servicios de salud puntualmente, en los que existe un monopolio enorme y es complejo competir. Yo de entrada voy a decir que es realmente muy fácil competir, porque no Yo hay una también, sí, cosa en donde haya más inconformidad que en términos de salud. Entonces, la telemedicina tiene un camino amplio, por ejemplo, donde subsanar un montón de dolores que se generan en el ámbito salud. Esa es mi percepción, ¿cierto? Hablando de telemedicina, hablando de ejercicios de salud. ¿Vos qué pensás?
No, digamos, muy similar. Yo creo que uno, entre más grande es el competidor de uno, Más huecos hay. digamos, más huecos hay. Sí, yo iba a decir más fácil, pero probablemente no sea más fácil, pero más huecos hay. Y cuando hay muchos huecos, hay cosas en las que ese competidor no se está fijando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una forma de experimentar cosas en salud para todos los que trabajan en telemedicina, pues es WhatsApp. ¿Sí? O sea, ustedes no le han preguntado a su amigo, oiga, me está doliendo la cabeza, ¿qué me tomo para el dolor de cabeza? Y le han respondido por WhatsApp. Y usted ha salido y cogido el teléfono y ha pedido a la droguería la pastilla que Lo su que amigo le no es. recomendó. ¿Sí? O Entonces, se como va a que, los grupos de Facebook donde están los wiki amigos, los wiki amigas, las wiki mujeres, los wiki empresarios y, oye, ¿ustedes qué toman para el dolor de cintura? Porque es que la recomendación... exactamente. Entonces, digamos que es muy fácil, la regulación es compleja, sí es compleja, pero cuando uno se para a innovar, digamos un poco, hay que entender la regulación, pero tratar de no dejarse sesgar únicamente por la regulación. ¿Sí? Pero en salud hay un mundo de cosas por hacer. O sea, la telemedicina es el 1% de lo que uno podría llegar a hacer en salud. ¿Sí? Total. Así que si tienen ideas en salud, está una nota. Sí, total. De hecho, yo estoy yo participo como CMO en una startup de telemedicina, pues de salud. Y, y créeme que ha sido un camino súper bacano. Yo al principio estuve muy metida en producto y en definición de producto y en el cambio de las promesas de valor. Ahora ya estamos es en pura fase de desarrollo, dura y pura, que esa es la fase que viene enseguida en nuestro tema, que es la prototipación y el desarrollo. Y ya cuando uno ha validado y validado y validado, y muchos de ustedes que están por ahí en los grupos de redactores publicitarios, gracias por responder las encuestas que mando y Alejo por dejármelas publicar sobre temas de salud, porque es la manera realmente pues más simple de uno poder saber dónde están los huecos. Y me voy a hacer un énfasis en el hueco, muchachos. Uh -huh. Vean, yo no sé, pero a mí me genera una enorme empatía salir y mirar a las competencias o a los referentes que tengo. Como, ay, vea, cuando yo sea grande quiero ser con Amazon. Hasta Amazon tiene huecos. Entonces, encuentren ese hueco, trabajen en ese hueco que se vuelva realmente la promesa de valor y luego aperturan el espectro. No tienen que salir a hacer una IPS, por ejemplo, sino simplemente empezar por ese 1%. Entonces, bacán. Nos hacen una pregunta muy bacana sobre el B2B. Dice que para un sector B2B, ¿cómo podríamos comunicar esa propuesta de valor para nuevos clientes empresariales en la era digital? Bueno, ya, lo primero es que uno le tiene que perder el miedo al B2B. ¿Sí? Hay como un montón de mitos alrededor del B2B, ¿no? Y uy, con el B2B no se puede experimentar, con el B2B no se puede iterar, y eso no es cierto. No es cierto en absoluto. ¿Sí? Digamos que pues mi última experiencia en una startup fue una startup que estaba enfocada 100% en el B2B y una de las compañías top 3 de bebidas del mundo experimentó con nosotros 6 meses un producto digital. ¿Sí? Y hoy en día es uno de los clientes más grandes de su portafolio. Entonces, como que hay que quitarse como las preconcepciones alrededor del B2B. Y segundo, ¿qué formas hay de ponerle su propuesta de valor? Pues digamos que cuando uno tiene el B2B, tiene un front muy importante en el cliente, que es la fuerza comercial. Entonces, el vendedor, el comercial, el gerente comercial o lo que sea, tiene que tiene que estar impregnado de la propuesta de valor. Se la tiene que transpirar, ¿sí? Para podérsela transmitir al cliente. Porque si no conoce el producto, si no sabe del producto, si no sabe cómo funciona, si no sabe cuáles son los beneficios, pues difícilmente van a poder como ponerle esa propuesta de valor al cliente. Esa es una. La segunda es, el producto tiene que hacer lo que uno dice, el producto tiene que hacer lo que uno dice que hace. Eso funciona para B2B y B2C, pero en el B2B es como más fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones en el mercado. Y si yo vendo una cosa, pero la realidad del producto es otra, pues Total, estamos muertos. ¿Sí? Entonces, total. en el B2B, la relevancia del producto, el producto tiene que hablar por uno en un 80%. ¿Sí? El 20% restante lo hace la fuerza comercial cerrando el cliente.
pero el producto tiene que servir para lo que yo digo que sirve. Si mi producto optimiza la entrega de medicamentos en el segmento X, se tiene que optimizar la entrega de medicamentos, ¿sí? Porque si no, no nos van a creer. Y no hay coherencia, que era un poco lo que hablábamos hace un rato. Pero miren esto tan bacano. Hay un nuevo término que se llama el Human to, no es ni B2B, ni B2C, ni nada, es H2H, es Human to Human. Es un humano vendiéndole a otro humano. Y este ejercicio me lo llevo yo mucho a estrategias de contenido y pues de SEO. Y llevo también evangelizando en el ejercicio un tiempo, porque es que, ¿quién está detrás de una empresa? Un humano. Una persona que también entra a Google y busca, una persona a la que también le llega pauta, una persona que además en su día a día tiene una serie de problemas y que por eso toman las decisiones de contratar a otras empresas. Entonces, apelen a ese humano que está detrás. Y ese tema que vos decís de la honestidad, eso es en general en la humanidad. Hay que ser honestos y está bien descacharse. Uno puede decir que el producto hace esto y a la final tiene muchos errorcitos pues como que solucionar en lo que hace, pero pues la honestidad del usuario la valora mucho, incluso en procesos de consultoría. Uno no se la sabe todas, espérate, yo investigo, y el cliente va a decir, ve, esta no se la sabe todas, pero va a investigar por mí, ay, me soy especial, ¿cierto? O la embarré, por ejemplo, una de las cosas que últimamente pasan muchos errores pendejos, y pues decirle al cliente, oíste, la embarré. No, pues ve a ver cómo lo solucionamos. Entonces el cliente va a decir, no, todo bien, si han tenido buen relacionamiento van a decir, todo bien, espérate a ver que esto lo solucionamos. Pero si toda la experiencia ha sido mala, pues ni de fundas te la perdonan, ¿cierto? Entonces eso de la honestidad está muy chévere. Nos dice Loli, está bien desarrollar una propuesta de valor a partir de una idea originada por dolores identificados en experiencias personales, que eso era lo que yo te decía hace un rato del arquetipo, y es que uno también es usuario, ¿o no? ¿O es diferente? Estoy entendiendo diferente. No, yo creo que sí está bien. Y muchas ideas y muchas empresas han nacido de dolores o necesidades personales de los fundadores, ¿sí? Sin embargo, para eso es la validación, para quitar el sesgo. Entonces, yo tuve un dolor, se me ocurrió la idea, entonces voy y valido la idea, voy y prototipo la idea, voy y hago experimentos sobre la idea para ver si otras personas tienen el mismo dolor que yo tengo, ¿sí? Pero evidentemente está bien desarrollar la idea sobre los dolores que uno tiene. Digamos, parte de la experimentación es poder quitar ese sesgo del que habla la persona que hizo la pregunta, que dice, si me sirve a mí, le sirve a los que tengan mi mismo dolor. Para eso es la validación, para eso se experimenta. Si hay gente similar a mí que tenga el mismo dolor y la experimentación y lo que yo puse en el mercado me da, digamos, como positivo y acepta las hipótesis, pues evidentemente esa es una solución que se pueda escalar, ¿sí? Total, me parece fenomenal. Me están haciendo aquí un chiste interno por WhatsApp, que hablas como Juan Piz González. Qué pena. Y yo soy santandereano, pero ya llevo muchos años en Bogotá. A mí no me choca cómo habla, la verdad, pues, pero pues es chiste bacano. Bueno, entonces siguiendo, bueno, nos quedan 20 minutos de charla y hablemos ya ahora sí del prototipo. Entonces nos quedó súper claro cómo definir esa propuesta de valor, nos quedó claro el resalte en el hueco de la competencia, nos quedó claro que en el B2B hay humanos detrás, entonces vender realmente y probar no debe ser un ejercicio complejo. Ahora sí, hablemos de prototipar. ¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y el desarrollo funcional? Creo que esa pregunta sería buena. Eso es bien interesante. El prototipo es una representación gráfica, física o como quieran, digital incluso, de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, que es distinto a tener un producto funcional, ¿sí? Hay personas, digamos, hay muchas personas que dicen que el MVP es lo mismo que un prototipo. Yo no soy de esa escuela, yo soy de los que cree
que el prototipo es un diseño inicial en cualquiera de las, digamos, representaciones que quieran, una impresión en 3D, una servilleta con un dibujo, una cartulina con dibujos, mejor dicho, lo que se imaginen, un prototipo en Figma o en Balsamic o en cualquiera de estas para hacer productos digitales. Y un MVP ya es un producto que funciona, pero que tiene unas funcionalidades limitadas que ofrecen una propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, para mí esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que el prototipo es algo que todavía no se ha hecho realidad. ¿Sí? Y el MVP es una mínima versión de un producto que va a empezar a crecer y a escalar. Eh, eh, Hablemos del mínimo producto viable. Dale. Y, y pues, porque yo creo que ya esa es como la parte final de la charla, y es que, pues, ya todos entendemos que es un mínimo producto viable, ¿cierto? Que es lo que acabas de decir, pero un mínimo producto viable puede ser un formulario en Typeform, puede ser, es un mínimo producto viable. Sí, Háblanos del producto viable, danos ejemplos de producto viable y pues dale. sí, tal cual, tal cual. Entonces, un prototipo puede ser una presentación en PowerPoint. Y la gente a veces dice, ah, eso es mentira. Y de verdad, en la presentación que les vamos a dejar a todos ustedes con todos estos temas, hay un video de un prototipo que hice y presentaba presidente de banco y demás en una presentación de PowerPoint. ¿Sí? Y un mínimo producto viable, digamos, es ese producto que les permite testear la propuesta de valor y algunas de las funcionalidades del producto. Entonces, si yo lo que estoy ofreciendo es, no sé, un e-commerce o algo así, pues yo hago una landing page muy sencilla que hasta en Wix, que a mí no me gusta mucho Wix, pero pues es gratis, es fácil, no necesita uno tener ningún conocimiento técnico. Pone 3 fotos, 3 botones, en cada botón pone un typeform que la gente se registre y ustedes entregan el producto. Eso es un mínimo producto viable. Esa es la mentalidad, digamos, de mínimo producto viable, que de hecho creo que ustedes publicaron hoy un post a mí me encanta explicar el mínimo producto viable desde eso. Y es, si ustedes vieran una rosquita como una dona, digamos, sin nada, ¿la comprarían? Entonces, de las 63 personas que estamos conectadas, unas personas podrían decir, sí, yo compraría la rosquita, sin nada, sin azúcar, sin chocolate, sin nada, ¿cierto? Otro porcentaje de los que estamos acá dirían, yo no lo compraría, ¿sí? Y otro porcentaje sería como indiferente. Entonces, el que lo compraría, pues se la toma con café, con Coca-Cola, con lo que quiera. Y al que no la compraría, pues yo lo que haría sería preguntarle, oiga, ¿por qué no me compra la rosquita? Y entonces probablemente ustedes me dicen, porque a mí me gusta la rosquita con chocolate. Y el otro dice, no, pues que me gusta con fresas y con lluviecita de no sé qué. ¿Sí? Y ahí construyo un producto y lo empiezo a evolucionar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, un mínimo producto viable puede ser un formulario en Typeform, puede ser una página web, puede ser una aplicación, digamos, como responsive, de esas que uno hace, como ahora hay un montón de herramientas para hacer aplicaciones y publicarlas en las tiendas sin saber hacer código, incluso de Amazon y demás. ¿Sí? Sin mucha ciencia, sin mucho UX todavía, sin mucho UI todavía. Entonces, como que ese es el mínimo producto viable. Lo Es que un pasa, producto que me permite empezar a evolucionar. lo que pasa es que este tema de lo que hablábamos al inicio de los unicornios que conocemos, nos han puesto la vara tan alta que no creemos como en salir con algo medianamente ahí viable, porque tiene que ser ya un Rappi, pues, con sus 25.000 funcionalidades. Pero yo sí tengo una objeción, y es que uno sí debe pensar, listo, uno puede salir con su Typeform y en Wix y en donde uno quiera, ¿cierto? Su mínimo producto viable, pero debe llevar esa promesa de valor implícita y explícita, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando de que pues voy a hacer el siguiente Netflix, pues tengo que mostrar cuál es el diferencial con Netflix, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso de Amazon Prime. Amazon Prime nació años después de Netflix, ¿sí? De hecho, primero era un alquiler de películas, ¿saben? Uh Entonces, -huh.
y no funcionaba. Un alquiler de películas a $5 no funciona, ¿saben? O sea, ellos cuentan eso como su caso de fracaso y se pegaron de la experiencia de Netflix trayendo los huecos de Netflix, ¿sí? Los huecos de Netflix son producciones que son muy famosas, ¿sí? Que no estaban en Netflix. De ahí se empezaron a robar el tráfico y después empezaron a hacer un buen trabajo. Sin embargo, la experiencia del usuario de Amazon Prime es muy mala. ¿Por qué? Ajá. Porque a uno Netflix lo acostumbró a que le entrega todo de boca a pedir. Uno casi que parpadea y él ya sabe uno qué quiere ver, ¿cierto? En Amazon Prime la vuelta es un poquito más compleja, entonces, unas por las siguientes, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, sí, está bien yo por eso yo digo lo del mínimo producto viable. Lancemos pues un type, no pasa nada, ¿cierto? Pero pues que cumpla con la promesa de valor y no es que va Total, a ser una total, pendejada que antes genere más frustración que cualquier cosa. total. Ahora, hay otro tema importante y es que en el pensamiento del marketing tradicional, tú tienes un producto listo, 100% listo, y haces una gran campaña de lanzamiento. No, aquí En no. el pensamiento nuestro en digital, no funciona necesariamente de la misma manera. ¿Sí? Tienes un MVP y no se lo lanzas a 10 millones de personas, se lo lanzas a un círculo cerrado y haces tu primer beta. Y cuando ya arrancas y de esas 100 personas o 200 o 50 o 20 que hiciste el primer beta, empiezas a expandir tu círculo y mejoras tu producto y se lo lanzas a 300. Mejoras tu producto y se lo lanzas a 1000. Y cuando ya estás en 1000, pues probablemente ya estás listo para arrancar. ¿Sí? Es un proceso iterativo, es un proceso de aprendizaje y de crecimiento del producto. ¿Sí? Tremendo. Mira qué pregunta está tan bacana. ¿Qué consejos darían para que alguien les haga una demostración que los anime a invertir? Bueno, eso en el mundo de las startups se llama un deck de inversión o un pitch de Un inversión. pitch. Da tus tips ahí porque eso es para cerrar esta sesión está muy bueno. Sí, sí. Pues nada, digamos que es complejo dar tips porque depende mucho de la situación, de a quién me estoy presentando, de cómo, de qué busca la persona que invierte, pero en general tengan muy claro el mercado. ¿Sí? Recientemente un amigo, competencia de Caro en telemedicina, que en Y Combinator le preguntaron, dígame la razón por la cual usted va a hacer una compañía de $1 millón. Fue la única pregunta que le hicieron en la entrevista. ¿Sí? El man se demoró 5 minutos haciendo su pitch, o el equipo, pues, y la única pregunta que le hicieron es, dígame por qué de las millones de aplicaciones de su sector que hay, usted va a hacer una compañía de $1 millón. Y esa pregunta que parece simple, ¿no? Ah, no, porque yo soy un crack, porque mi tecnología es la mejor. Esa pregunta que parece simple involucra todo lo que hemos hablado hoy. Involucra que yo tengo absolutamente claro cuáles son los segmentos donde voy a escalar y voy a escalar exponencialmente. Involucra que tengo un producto ganador con una propuesta de valor que tiene diferenciales con respecto al otro. ¿Sí? E involucra que tengo un equipo que es capaz de hacer eso. ¿Sí? Entonces, pues digamos que en esos temas de inversión depende mucho de quién lo está escuchando a uno, pero, bueno, y un cuarto tip, sobre todo después de la pandemia, es usted tiene que demostrar que va a ser sostenible y que no va a vivir únicamente de la inversión. ¿Sí? Que es lo que en el mundo o en este mundo se conoce como los unit economics. ¿Sí? Y es saber que su producto, en esa unidad de producto, usted no está perdiendo plata. ¿Sí? O no va a perder, ¿sí? Porque Sí, finalmente de acuerdo. cuando uno toma, miren, hay dos tipos de decisiones también. Y es uno, vos crear un producto que sea que vaya a lograr ser una compañía del $1 millón, que uno ahí es donde dice, voy a salir a buscar inversión porque yo solo no puedo, porque necesito un músculo tecnológico, lo que sea, ¿cierto? Que es muy difícil conseguir uno solito. O la otra es, mi modelo es un modelo tradicional donde yo voy a llegar a un punto de equilibrio en el año 3 y con un equipo así, con unas deudas así, con un montón de cosas así, pero en el año 3 voy a lograr el punto de equilibrio y voy a hacer una De compañía. acuerdo. No necesito más socios, porque un inversionista termina siendo en el largo plazo un socio, ¿sí?
Sí, Entonces, pues, total. esas son Y decisiones. ahí un consejo es, yo sé que es muy fancy escuchar que todo el mundo levanta millones y millones de dólares y es, obviamente es fancy, es chévere y uno quisiera ser ese que levanta millones y millones de dólares, pero piénsenlo bien cuando están en etapas muy tempranas, porque cuando están en etapas muy tempranas, meterse en inversiones o en inversionistas ah, es un poco regalar el valor del proyecto. Yo soy de los que yo soy de los que cree que uno tiene que hacer bootstrapping antes de pensar en inversión. Entonces tiene que hacer que su modelo funcione con ventas antes de empezar a meterse con inversionistas que evidentemente aportarán más adelante en el proyecto. Que es justo lo que acaba de decir Francisco, y es que el mínimo producto con características suficientes para satisfacer esas necesidades iniciales del cliente, lo que se conoce como early adopters, ¿sí? Que son esos primeros que me van a comprar, que son esos primeros que me van a probar, saco el feedback para lo que viene después, ¿cierto? Y que en B2B el MVP significa también que es vendible, que ahí entra el ejercicio el bootstrapping, ¿sí? Que es que finalmente yo no salgo a hacer inversiones, no busco inversionistas, sino que yo me echo al lomo la responsabilidad, cuésteme lo que me cueste, pero yo logro que esta vaina sea vendible, usable, y después por allá adelante, cuando quiera crecer mucho, sí busco inversionistas, ¿sí? Entonces De está acuerdo. muy bien. Pues bueno, y Jorge dice que cómo se compromete a los speakers a escuchar una presentación. No, mijo, vea, si usted se quedó aquí 2 horas, eso es porque definitivamente, ¿qué hizo que esas 2 horas estuviera aquí? Que el tema es bacano, que lo estamos contando fácil, que es simple de entender, que tienes claras las respuestas y pues que no te las sabes todas tampoco y que vamos aprendiendo todos en el camino. Mentira, respondele. Pues no la entendí muy bien. ¿Cómo se compromete a los speakers a escuchar una presentación? Es como cuando uno llega a una ronda de inversión, ¿sabes? Cuando uno llega a presentarle su pitch, además que te dicen Ah, ok, tienes ok. cuatro Ya. minutos. En 4 minutos, en el primer slide, tú sabes si la gente tiene tu atención o no, ¿cierto? Sí, sí, En sí. el segundo 3. Entonces me imagino que es a eso, cómo Vale. comprometer. Pues, digamos, ahí hay una técnica como desde la teoría, pues, del pitch, que es arrancar siempre con una pregunta que hace referencia al dolor que uno quiere solucionar. ¿Sí? Eh, del tipo, ustedes saben que en el mundo hay X millones de pobres que no son capaces de alcanzar sus sueños porque no tienen acceso al crédito, por ejemplo. ¿Sí? O con Y el en los, storytelling. exactamente, exactamente. Yo vivo en Y en una los tres minutos, y en los 3 minutos siguientes resolver la pregunta con el producto de uno y pues con la propuesta de valor. Creo que esa es como una manera, otra vez, desde la teoría. Ya cuando uno se para ya a hacer los pitch entre los nervios y demás, pues digamos que ya es un tema como también de hacer engage con la gente. Tremendo. Ah, lo que él está diciendo es que le encantó escucharnos y que le gustaría mostrarnos su idea para ver cómo funciona la viabilidad en Colombia. Resulta que Jorge fue alumno mío en un programa que hicimos en Bolivia, en Cochabamba, donde hicimos un laboratorio de inbound muy bacano. Entonces, qué chévere, pues sí, ahí encuentras a Oscar Durán en todas sus redes sociales como Oscar Durán F, ¿cierto? O T, Sí, F. 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 Y pues nada, le escribís de una. ¿O cuál es tu email para que te escriba? Ya les voy a compartir pantalla en este momento. Entonces ahí deben Ah, estar viendo mis redes sociales, no, ¿no? ahora sí. Ok, ahora sí, listo. Entonces ahí deben estar viendo mis redes sociales. Durán Oscar F, tengo un canal de YouTube y un podcast, se llama Estrategia Talks, entonces ahí también. Y mi email es muy fácil, es oscar@extrategia.co. Muy bien. Ve, yo poco hago lo que va a pasar en este momento, pero ya para cerrar, y Dani nos dice algo muy bacano y es una pregunta y una cifra. Ganador, listo. Ah, no, estás desafirmando. Yo pensé que nos estabas diciendo a nosotros. Bueno, en fin, es que ya llevamos 2 horas. La Pero hora. hay pocas cosas que hago en los cafés y es que yo me prometí que los cafés no eran para vender,
Sin embargo, hay temas y hay personas que ya tienen muy estructurados sus procesos y pues, por ejemplo, Dani Hoyos, si van y la siguen en Instagram, quiere alcanzar los 3.000 seguidores y justo en ese momento va a lanzar unas asesorías gratuitas en comunicaciones y social media. Mejor dicho, eso está como de alquilar balcón. ¿Sí o qué? Entonces vayan, síganla. Dani, ponga ahí su arroba de una vez. Lo segundo es que, pues, Oscar tiene mentorías y tiene talleres y hace consultorías, entonces el que lo necesite, vea, ahí les deja su código QR y vamos a traer a Oscar después a Campus para que hagamos un curso. Ya lo enganché, ya me dijo que sí, Sí, entonces de una, de una. ver por Súper. ahí un curso bacano que él ya tiene montado, que lo vamos a impartir también por Campus. Entonces dejen ahí todos sus datos de contacto, tómenle foto de una vez pues al código QR, se los voy a mandar también en un email con la lista de los libros y con los libros que por allá en un grupo en el que estoy que se llama The Best, ya los compartieron todos, ya los habíamos compartido antes, los vamos a volver a mandar. Entonces, pues nada, muchachos, qué alegría tan infinita, vean, somos 55, 2 horas, mejor dicho, maravilloso. Oscar, qué conocimiento tan bacano, qué bueno todas las dudas que nos respondiste, creo que muchas de las personas que entramos aquí también tenemos emprendimientos y esto nos ayuda a darle orden al proceso. Seguramente te vamos a contactar después para las mentorías y demás. Y pues nada, muchachos, a todos gracias, esto va a quedar grabado en YouTube, les voy a mandar también el correo y todo. Entonces, pues nada, bacano Bueno, compartir, no, bacano, te súper. abrazo así sea digitalmente a todos y cada uno, muchísimas gracias por cada jueves sumarse a esta historia de compartir conocimiento, crearlo y gestarlo. Ahora Súper, sí, súper, muchas gracias. Muchas gracias, una nota y me encantan estos espacios y pues nada, aquí podríamos quedarnos hablando 20 horas de estos temas, pero pues nos estamos viendo por ahí en el mundo digital. Ahí en el QR ponen una calificación y después pueden descargar la presentación. muy bien, genialísimo. Un abrazo. Feliz noche Vale, para todos, muchachos. Chao. súper. Chao.